Hola, gente de YouTube. Estoy de vuelta con un nuevo video para el canal. Quiero recordarles que ninguno de los personajes ni la teoría que verán en este video son de mi autoría. Todos los créditos corresponden a sus respectivos creadores y autores originales. En la descripción encontrarán el enlace tanto al fanfic como al perfil del autor, para que puedan apoyarlo directamente. Y para finalizar, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Así sabré que les gusta el contenido y podré seguir trayéndoles más fanfics interesantes. Sin nada más que decir, los dejo con el fanfic. Capítulo 22. Habla fuerte, mantente firme. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas de la residencia, dorada y suave, rozando las mantas arrugadas, las mochilas entreabiertas y los cuadernos olvidados sobre los escritorios. En una habitación, el suave clic de una puerta al abrirse rompió el silencio. Izuku salió vestido con el uniforme completo de la OA, el blazer impecable, la corbata perfectamente centrada, gracias a Rumi, y su cabello ya luciendo su habitual estilo salvaje pero a la vez heroico. Rumi la seguía de cerca, apartándose un mechón suelto de pelo blanco detrás de la oreja. Su uniforme era, de alguna manera, perfectamente rebelde. La camisa medio desabrochada por arriba, la corbata colocada a la perfección y la falda justo dentro de los límites del código de vestimenta. ¿Crees que parezco demasiado profesional?, preguntó Izuku, ajustándose el cuello de la camisa. Pareces alguien que está a punto de dar un discurso inspirador por accidente, dijo Rumi, tirando suavemente de su corbata. Lo cual es bastante atractivo. Rumi. Ella sonrió y le dio un golpecito con el hombro en el brazo mientras se dirigían a las escaleras. Abajo, el aroma a sopa miso recién hecha, arroz y tostadas inundaba la sala común. Algunos madrugadores ya estaban sentados a la mesa. Ida, leyendo las noticias de la mañana en su tableta. Momo, organizando sus apuntes. Shoto, comiendo soba en silencio, como si fuera un ritual sagrado. Buenos días, Atlas. Mirko, bostezó Mina al pasar en calcetines, cepillándose los dientes con una mano. Buenos días, respondieron ambos al unísono. Kaminari se deslizó detrás de ellos dramáticamente. Hoy es el día, amigo. ¿Estás listo para que Midnight te hace como un kebab? Voy a vomitar, murmuró Izuku, agarrando una bola de arroz. Lo harás genial, dijo Rumi, mientras tomaba un sorbo de té como si no hubiera sido la duendecilla del caos en la cocina el día anterior. A medida que el resto de la clase iba llegando, algunos todavía ajustándose las corbatas, otros luchando contra el pelo revuelto, la energía cambió. No era ruidoso. Aún no. Pero estaba enfocado. Hoy sentí que habíamos dado un paso adelante. La clase 1A fue entrando poco a poco en su aula habitual con el mismo caos controlado de siempre. Ida jugueteando con su corbata, Kaminari dando vueltas en su silla, Mina y Zero compitiendo para ver quién llegaba primero a la ventana, ganó Mina, y Shoto desplegando tranquilamente una servilleta con exactamente un caramelo dentro. Como siempre, Izuku entró el último, con Rumi colgando de su espalda como un gremlin orgulloso, con los brazos rodeando sus hombros y las piernas enganchadas a sus caderas. ¿Sabes que puedes caminar, verdad?, preguntó, sujetándola suavemente por los muslos para que no se cayera. ¿Por qué iba a hacerlo?, dijo ella, bajando de un salto cuando llegaron a sus escritorios. Cuando haces un viaje tan estupendo. Se dejó caer en su asiento estirándose. Izuku la imitó, suspirando mientras se acomodaba a su lado, intentando concentrarse. Y luego, deslizamiento. Golpe. Silencio. Aizawa entró. Entró como una nube de tormenta privada de sueño, con la bufanda suelta alrededor del cuello, un café en una mano y una pila de papeles en la otra. Aizawa dejó su café sobre el escritorio, recorriendo con la mirada la clase con todo el entusiasmo de un hombre que preferiría estar dormido, pero que aún así lo observa todo. Bueno. Nadie murió. Unas cuantas risitas resonaron en la sala. La mayoría eran nerviosas. Para empezar, diré que, en general, sus prácticas fueron bien. Demostraron potencial, capacidad de trabajo en equipo y crecimiento personal. Su tono se mantuvo firme. Dicho esto, sus ojos se desviaron ligeramente.
Solo uno de ustedes decidió descarrilarse por completo y desobedecer las órdenes. Su mirada se fijó en Ida. Ida se enderezó. Sí, señor. Asumo toda la responsabilidad. Lo sé. Pero la responsabilidad conlleva consecuencias, dijo Aizawa, dando un paso al frente con un tono más severo. Como recordatorio, Ida, tu castigo sigue vigente. Una semana completa de limpieza del aula. Ida asintió una vez, serio y resuelto. Entendido, sensei. Y esta semana no hay clase de heroísmo. Observaréis desde la barrera, pero no participaréis. En el tono de Aizawa no había burla. Ni crueldad. Solo una lección firme, dicha como un hecho. Ida inclinó la cabeza respetuosamente. Gracias por la oportunidad de reflexionar. Aizawa emitió un leve gruñido. Era difícil saber si fue de aprobación o simplemente de reconocimiento. Y, continuó, mirando ahora al estudiante de pelo verde que estaba a medio beber nerviosamente de un termo, solo uno de ustedes acabó en el hospital con heridas graves. Izuku se enderezó instintivamente. Me siento mucho mejor, señor. Intenta que siga así. Pasó un instante. Acto seguido, Aizawa colocó un papel impecable sobre el escritorio. Una actualización. A partir de hoy, y hasta nuevo aviso, la clase de heroísmo de la quinta hora de Midoriya será reemplazada por preparación para entrevistas. Los gemidos resonaron al otro lado de la habitación. Midnight se encargará de ello, añadió Aizawa, ignorando las quejas. Izuku suspiró y se dejó caer hacia adelante. Está bien. ¿Eso es todo?, preguntó Rumi a su lado. He aceptado mi destino, murmuró. Serás genial. Podría vomitar. Seguirás siendo genial. Aizawa continuó. El resto de ustedes seguirán con su horario de clases habitual. La clase de heroísmo de esta tarde consistirá en ejercicios físicos. No se relajen. Ya se divirtieron lo suficiente. Y así, sin más, se reanudó la jornada escolar. Matemáticas, historia, literatura, un torbellino de clases magistrales, apuntes garabateados y ligeros codazos entre amigos. Izuku intentó prestar atención. En su mayor parte tuvo éxito. Pero a pesar de todo, el nombre de Midnight, la palabra entrevista, la presión de la actuación, todo permanecía silenciosamente latente en el fondo de su mente. Aún así, ya no estaba entrando en pánico. Solo preparándome. Simplemente respirar. El almuerzo fue ruidoso. Pero en el buen sentido. Ese tipo de charla llena del ruido de las bandejas, el chasquido de los palillos y las interminables conversaciones superpuestas propias de la clase 1, haciendo la clase 1A. Izuku y Rumi se habían acomodado en una mesa en la esquina, mitad al sol, mitad a la sombra de una viga del techo de la cafetería. Shoto ya estaba sentado, comiendo en silencio su soba cuidadosamente empaquetada como si fuera un arte. Mina, Kirishima y Momo se unieron poco después, con bandejas apiladas y de buen humor. Así que, dijo Mina, deslizándose inmediatamente junto a Izuku y mirándolo fijamente con una sonrisa traviesa, nuestro chico es el centro de atención hoy, ¿eh? Izuku parpadeó a mitad de la mordida. Es solo preparación. No es un verdadero, es medianoche, dijo Mina. Eso significa que la vergüenza está a la vuelta de la esquina. No se equivoca, añadió Momo con dulzura, pasándole una servilleta a Izuku. Pero estarás bien. Simplemente le va a sondear el alma con un tacón alto y le va a preguntar cómo salvaría a un cachorro en televisión en directo, dijo Kirishima con una sonrisa, mientras se metía una albóndiga en la boca. No sé cómo responder a eso, exclamó Izuku, presa del pánico. Salvas al cachorro, obvio, dijo Rumi, dándole un codazo. Luego presumes. No voy a presumir ante la cámara. Lo haré yo si tú no, dijo, dando un mordisco despreocupado a su bola de arroz. Shoto alzó la vista lentamente y parpadeó una vez. Si hubiera un cachorro en una transmisión en vivo, congelaría la zona y garantizaría su seguridad. ¿Lo ves? Todoroki ya está metido en su papel, rió Mina. Frío, tranquilo, ligeramente aterrador. Estoy practicando, respondió secamente. Momo apoyó la barbilla en la mano. Izuku, la verdad es que ya eres mejor en esto de lo que crees. Tiene la sonrisa, añadió Kirishima.
La reputación de héroe. Los fans. Toda esa onda de le di un puñetazo a un monstruo y sobreviví. Rumi se inclinó hacia adelante. Y me tienes a mí. Izuku se sonrojó ligeramente, rascándose la mejilla. Sí, ese podría ser el problema. Disculpe. Dijo, fingiendo estar ofendida. Lo digo en el mejor sentido. Añadió rápidamente. Es que, me distraes mucho. Bien. Eso planeo. Mina soltó un chillido agudo. Ustedes dos ya están casados, me mata. Estamos literalmente con uniforme escolar, murmuró Rumi. Y sin embargo, la energía está unida. Izuku gimió suavemente sobre su sopa de miso. Entonces Momo le sonrió, una sonrisa sincera, tranquila y serena. Lo harás bien, Izuku. Simplemente sé tú mismo. Hasta ahora, eso ha sido más que suficiente. La mesa se quedó un poco en silencio entonces. El tiempo justo para que el momento se calmara. Izuku alzó la vista hacia sus amigos, su gente, y exhaló. Gracias, chicos. Kirishima alzó su caja de jugo. Por sobrevivir a la preparación de la entrevista. Para no estamparnos de bruces contra la pared delante de Midnight, añadió Mina. Para salvar al cachorro metafórico, dijo Momo. Para presumir mientras lo haces, sonrió Rumi. Y desde el otro lado de la mesa, Shoto asintió solemnemente. Y tal vez, sonriendo, Izuku hizo una pausa. Luego sonrió. El pasillo estaba en silencio. Solo se oía el leve zumbido de las luces fluorescentes y el sordo golpeteo de los pasos proveniente de las escaleras lejanas. La quinta hora estaba a punto de comenzar. Los estudiantes se dispersaban hacia el gimnasio, los laboratorios, el campo, y Izuku y Rumi permanecieron justo afuera de la puerta del aula. Se quedó inmóvil, con la mochila al hombro, intentando no moverse. Tenía la mirada fija en el suelo. Los hombros tensos. Absorto en sus pensamientos. Rumi lo observó en silencio durante un segundo antes de romper finalmente el silencio. Oye, dijo, dándole un codazo en la cadera. Estás dándole demasiadas vueltas a las cosas otra vez. Parpadeó y la miró, avergonzado. Lo siento. Solo, me estaba preparando. Entrecerró los ojos ligeramente. Zuko. Sé sincera. ¿Qué es lo que realmente te molesta de todo esto de las entrevistas? Izuku vaciló. El silencio se prolongó. Luego exhaló, con voz baja. No lo sé, admitió. No son las preguntas. Ni Midnight. Ni siquiera la presión, la verdad. Se rascó la nuca, mirando de reojo a los casilleros. Quizás sea porque empieza a parecer real. Como si la gente supiera quién soy. Quizás empiecen a seguirme. Quizás, de verdad sea famoso, Rumi. Él la miró, algo abrumado, algo inseguro. Y no sé qué sentir al respecto. Esta vez Rumi no sonrió. No de inmediato. Ella se acercó y le tomó la mano. Oye, dijo ella en voz baja. Para mí ya eres famoso. Izuku parpadeó. Ya eres el tipo de persona que se mantiene firme incluso cuando duele. El tipo que hace que todos a su alrededor sean mejores. El que sostiene el cielo sin que nadie se lo pida. Se estiró y le arregló suavemente el cuello de la chaqueta. Sí, el mundo se está dando cuenta ahora. Pero tú siempre has sido así. Esta entrevista es solo que el mundo se está enterando. Entonces ella se inclinó y le dio un beso en los labios, suave y firme, como una promesa. Cuando se apartó, recuperó la sonrisa. Ahora ve y demuéstrales. Los ojos de Izuku se suavizaron. Se dio la vuelta y retrocedió hacia las escaleras. Izuku, añadió, elevando la voz con una sonrisa. ¿Sí? Levanta los brazos hacia el cielo y, si quieres, luce tus músculos mientras lo haces. Sala de preparación para entrevistas. La habitación era más pequeña de lo que Izuku esperaba. Luces brillantes, no cegadoras, sino clínicas, iluminaban el espacio. Un escritorio sencillo, 2 sillas, una pizarra blanca a un lado y una cámara al fondo. Parecía un simulacro de sala de prensa. Como un adelanto de algo más grande.
Midnight estaba de pie al frente, con los brazos cruzados sobre su chaqueta del uniforme, por una vez, no el traje de cuero, sus tacones negros resonando suavemente en el suelo mientras se giraba hacia la puerta con una sonrisa. Midoriya saludó con una voz más baja y cálida de lo habitual. «Pasa». Izuku entró y cerró la puerta tras él. «Buenas tardes, señora». «Ay, por favor», dijo ella, haciéndole señas para que se acercara. «No te pongas rígido todavía. No estamos al aire». Soltó una risita nerviosa y se acercó al escritorio, dejando su bolso a un lado y esperando instrucciones. Antes de indicarle que se sentara, Midnight se apoyó en el escritorio y le dirigió una mirada más seria. Antes de entrar en materia, dijo, cambiando de tono, «Necesito decir algo». Izuku parpadeó, enderezando ligeramente su postura. Cruzó los brazos con más fuerza, con una expresión cariñosa pero firme. «Si no fuera por ti», dijo, «quizás no estaría aquí ahora mismo». Izuku contuvo el aliento. «¿Te refieres a...?» Osu asintió. «No recuerdo mucho. Pero he visto las imágenes. Oí lo que pasó. ¿Y lo que hiciste?» Ella sonrió. No ampliamente, pero sí sincera. «Te debo una». A Izuku se le hizo un nudo en la garganta. Solo estaba haciendo lo que tenía que hacer. «Exacto. Y por eso estás aquí». Se apartó del escritorio y lo rodeó, haciendo resonar sus tacones mientras se dirigía al centro del espacio. «Ahora, hablemos de entrevistas». Izuku se sentó con cuidado mientras ella hacía un gesto, y cogió un mando a distancia para encender la pantalla montada detrás de ella. Esta parpadeó mostrando una presentación de diapositivas titulada «Entrenamiento con los medios de comunicación. Presencia, aplomo y control de la prensa. Esto es solo un ensayo», dijo, caminando lentamente. «Pero eso no significa que no sea real. Porque cuando llegue el momento, las miradas no serán amables. Aunque sonrían. Aunque hayan pasado por un proceso de selección». Izuku asintió, ahora serio. Concentrado. «Así que voy a tratar esto como si fuera real. Voy a hacerte preguntas difíciles. Algunas personales, otras injustas, otras simplemente estúpidas». Parpadeó. «¿Estúpido?» «Ya lo verás», dijo con una sonrisa burlona. «Y espero que mantengas la compostura, hables con claridad y no te enredes con tu propio nombre de héroe, ¿entendido?» Se sonrojó ligeramente. «Sí, señora, medianoche, quiero decir», levantó una mano, riendo entre dientes. «Relájense. Para esto ensayamos». Luego se colocó detrás del escritorio y cogió una pequeña carpeta. «Ahora bien, algunas cosas clave antes de empezar». Ella levantó un dedo. «Primero, postura. Hombros hacia atrás. Mentón en alto. La confianza es la mitad de la imagen. Puedes estar ardiendo y si te sientas erguido, la gente seguirá pensando que tienes el control». Izuku se acomodó en su asiento de inmediato. 2. El ritmo. Responde con calma, nunca te precipites. Respira hondo si lo necesitas. Eso hará que te esperen. Él asintió de nuevo. «Y 3, dijo, rodeando el escritorio una vez más y mirándolo fijamente, «no intentes dar la respuesta perfecta. Da la verdadera. La persona que luchó contra un monstruo para salvar a la gente. A esa es a quien quieren oír». Izuku exhaló lentamente. «Correcto». Medianoche sonrió con Sona. Entonces chasqueó los dedos y la cámara se encendió con un suave zumbido. La luz del techo cambió ligeramente de enfoque, proyectando un brillo sutil sobre el centro de la habitación. 2 sillas. Una mesa. Un foco. Medianoche estaba sentada erguida tras el escritorio, con las piernas cruzadas, una carpeta abierta delante y las gafas de lectura sobre el puente de la nariz. El brillo travieso habitual en sus ojos había desaparecido, reemplazado por una mirada más tranquila. Concentrada. Profesional. Izuku estaba sentado frente a ella, con las manos apoyadas en las rodillas, intentando que su pie no rebotara. Hoy nos acompaña el campeón del Festival Deportivo de la UA, el héroe en formación conocido como Atlas. Parpadeó. Luego sonrió. «Gracias por invitarme». Medianoche devolvió la sonrisa, pero no se suavizó. «Comencemos». Pasó la página. Primera pregunta. «Dinos quién eres». «No tu nombre».
no tu peculiaridad. Tú. A Izuku se le cortó la respiración, solo por un segundo. Pero él respondió. No me gusta ver sufrir a la gente, dijo lentamente. Creo firmemente que, si puedes ayudar a alguien, debes hacerlo. Eso es lo que creo que significa ser un héroe. Y eso es lo que intento ser. Ninguna reacción. Simplemente el suave paso de página. ¿Cómo responde a las críticas que dicen que usted corre demasiados riesgos, especialmente durante incidentes como el de Osu? Izuku se enderezó. Entiendo la preocupación, dijo. Pero no actúo de forma imprudente. Actúo con urgencia. Hay una diferencia. Y cuando la gente está en peligro, me centro en detener ese peligro rápidamente. Sigue sin haber reacción. Solo un asentimiento y otra página. Estás ganando popularidad rápidamente. ¿Cómo piensas manejar la presión que conlleva estar en el ojo público? Dudó un instante, solo un suspiro. Todavía es algo nuevo para mí. Pero intento centrarme en las personas que necesitan ayuda. Eso es lo que importa. La atención irá y vendrá. Lo que yo haga con ella es lo que cuenta, a toda velocidad. Dijo bruscamente. Solo el primer instinto. ¿Listos? Parpadeó. Espera, ¿qué? ¿Cuál era tu héroe profesional favorito de pequeño? Todo poder. ¿Comida favorita? Katsudon. ¿El peor hábito? Cavilaciones. ¿Su mejor cualidad? Persistencia. ¿Preferirías salvar al mundo y ser odiado, o ser amado y no tener que luchar nunca? Izuku se estremeció levemente. Salvar el mundo. Una pausa. El barajado de una última página. ¿Cuál es tu mayor miedo? Se le cortó la respiración de nuevo, pero solo por un segundo. Decepcionar a alguien. El silencio que siguió fue largo. Medianoche miró a la cámara. Luego extendió la mano hacia adelante y lo apagó. Eso es todo por ahora. Izuku exhaló, con los hombros ligeramente caídos. Eso fue intenso. Medianoche sonrió con sorna, abandonando finalmente el tono formal. Lo hiciste mejor que la mayoría de los héroes de verdad. Izuku parpadeó. Espera, ¿en serio? Se puso de pie y estiró los hombros, quitándose las gafas de lectura de la nariz. Hablemos de ello. Las luces se atenuaron ligeramente después de que la cámara se apagara, y la habitación se relajó como si hubiera estado conteniendo la respiración junto a él. Midnight dejó la carpeta y se reclinó en su silla, estirando un brazo por encima de la cabeza. De acuerdo, dijo, recuperando su tono sensual pero no del todo serio habitual. Se acabó la entrevista. Ahora hablemos en serio. Izuku se enderezó. Estaba nervioso de nuevo, pero esta vez, como después de un examen. Y bien, ¿qué tal lo hice? Midnight arqueó una ceja. Bueno, para alguien que parecía a punto de salir corriendo nada más entrar en la habitación, no está mal. Izuku parpadeó. ¿En serio? No te bloqueaste, tus respuestas fueron honestas y, esto es importante, no intentaste parecer un héroe. Simplemente lo fuiste. Izuku se sonrojó un poco y bajó la mirada. Gracias, pero, añadió, levantando un dedo con las uñas perfectamente manicuradas, eso no significa que estés lista. Ah, dijo rápidamente, tensando la postura. Claro. Por supuesto. Medianoche se puso de pie y comenzó a caminar lentamente de un lado a otro detrás del escritorio. Aquí está el análisis, dijo. Tienes el contenido. Cada respuesta que diste fue auténtica, y eso es oro en un mundo lleno de frases hechas y diálogos ensayados. El público te creerá porque tú te crees a ti misma. Hizo una pausa y lo señaló. Pero la fe solo te lleva hasta cierto punto. Necesitas apropiarte del momento. Inclinó la cabeza. ¿Cómo asumirlo? Confianza, dijo. Incluso cuando tengas miedo, incluso cuando la pregunta sea injusta o se salga del guión, domina la sala. Marca la pauta. El micrófono está dirigido a ti, así que haz lo tuyo. Ella rodeó el escritorio hasta llegar a su lado y se sentó en el borde, con los brazos cruzados. Te acobardaste ante lo difícil. No en lo que dijiste, sino en lo que mostraste. Izuku frunció ligeramente el ceño. No era mi intención, lo sé, dijo con más suavidad. Pero a la cámara no le importan tus intenciones.
Le importan tus pausas. Tu lenguaje corporal. La forma en que tus ojos se movieron cuando dije famoso o crítico. Esas son las grietas que la gente va a hurgar. Asintió lentamente, asimilando todo. La mirada de medianoche se suavizó. Pero no pasa nada. Todavía no estás pulido. No tienes por qué estarlo. Ella le dedicó una leve sonrisa. No eres un producto. Eres una persona. Y eres una persona tremendamente fascinante. Izuku parpadeó. Yo creo que eso fue un cumplido. Así fue, dijo. Pero no te lo creas. Todavía tienes que entrenar como una mula para hacerlo bien. Volvió a sentir, ahora con la espalda más recta. Deberes, añadió, poniéndose de pie y lanzándole una pequeña libreta desde el escritorio. Anota todas las respuestas que te hubiera gustado dar. No lo que crees que yo quería, sino lo que sentiste después. Así es como mejoras. Así es como te mantienes auténtico. Izuku atrapó el cuaderno y sonrió levemente. Lo tengo. Le echó una última mirada de arriba a abajo y luego sonrió con Sona. ¿Y Midoriya? ¿Sí? Tú tienes eso. ¿Qué cosa? Medianoche guiñó un ojo. La energía del personaje principal. Mejor aceptarla. Se sonrojó. Eso es. Pueden retirarse, dijo, mientras regresaba a su escritorio. Midnight hizo una pausa justo antes de volver a sentarse en su escritorio, mirando por encima del hombro a Izuku mientras se ponía de pie, cuaderno en mano. Ah, y una cosa más. Izuku se detuvo en seco. Sí, señora. Haremos algunas sesiones más de estas en los próximos días, dijo con naturalidad, cogiendo un bolígrafo y anotando algo en su carpeta. Misma configuración, misma presión. Quizá un poco más intensa. Tragó saliva. Vale. Sí. Tiene sentido. Midnight sonrió levemente. Y cuando crea que estás listo, haremos una prueba de verdad. Izuku parpadeó. ¿Real? Se volvió hacia él de nuevo, con las manos en las caderas. Simulación completa. Cámaras. Luces. Preguntas sorpresa. Se puso tenso. ¿Y quién les preguntará? Esa es la mejor parte, dijo con una sonrisa aún más amplia. Tus compañeros de clase. ¿Qué? Van a presionar a la prensa, dijo, disfrutando ya de la idea. Una mezcla de preguntas fáciles y caos. Piénsenlo como una prueba de fuego. Izuku se quedó mirando fijamente. Medianoche guiñó un ojo. No te preocupes. Tienes tiempo para entrar en pánico. Gimió, apoyando el cuaderno contra su frente. ¿Y Midoriya? Añadió por última vez, con una voz ahora más sincera. Él levantó la vista. Lo estás haciendo muy bien. Mejor que bien. Esto es solo pulir el diamante. Izuku sonrió, cansado, aún sonrojado, pero ahora más sereno. Gracias, Midnight. Lo despidió con un dramático giro de su pluma. Ahora vete. Tienes un cielo que sostener y una novia a la que impresionar. Eso hizo que un nuevo rubor le subiera a la cara mientras se daba la vuelta y huía antes de que ella pudiera guiñarle otro ojo. Mientras tanto, en la clase de heroísmo el rugido de los túneles de viento y el desmoronamiento de los escombros llenaban el aire mientras la clase 1 permanecía reunida en el campo de entrenamiento, completamente ataviados con sus trajes de héroes, con el sudor ya empezando a perlarse en sus frentes bajo el sol de la tarde. All Might estaba de pie al frente, en su forma musculosa, con los brazos cruzados y una sonrisa brillante y resonante como siempre. Bienvenidos, jóvenes héroes. Exclamó. Hoy volvemos a un clásico, la carrera de rescate ciudadano. Algunos estudiantes se quejaron al oír que se trataba de una carrera. Otros levantaron los puños. Rumi se crujió los nudillos. Tu misión, continuó All Might, será recorrer a toda velocidad un circuito urbano en ruinas, lleno de escombros simulados, caminos bloqueados y civiles atrapados, maniquíes, y rescatar a tantos como sea posible antes de que se acabe el tiempo. La estrategia, la velocidad y el ingenio serán recompensados. Rumi giró los hombros mientras rebotaba ligeramente sobre los talones. Ya estaba ansiosa por moverse. Traje de heroína. Puesto. Guantes de combate, ajustados. Kirishima la miró.
Apuesto a que vas a romper el recorrido. Más vale que lo haga, dijo con los ojos brillantes. Si no derribo al menos una pared falsa, ¿qué sentido tiene todo esto? Mina se inclinó hacia Hirou. ¿Crees que va a adelantar a alguien? Creo que va a lanzar a alguien, dijo Hirou secamente. Nota, dijo All Might. Ida y Midoriya están actualmente exentos de las actividades de heroísmo debido a sus misiones, pero tendrán su turno para ponerse al día. Hoy es el día para que el resto de ustedes me demuestren cuánto han mejorado. Señaló con un gesto la gran puerta metálica retorcida que daba acceso a la zona urbana simulada. Grupos de 4. Haremos eliminatorias y rotaremos. Los mejores puntajes se enfrentarán en una ronda final. A Rumi le tocó la primera ronda, junto con Mina, Shoji y Shoto. Mientras se colocaban en posición en la línea de salida, Rumi se agachó, listo para saltar. Cuenta atrás. 3, 2, 1, zumbido. Y se marchó. Una figura borrosa blanca y roja se deslizó a toda velocidad por el pavimento agrietado, saltando por encima de un coche volcado, para luego impulsarse desde la parte trasera de un contenedor de basura falso y lanzarse directamente a través de una ventana tapiada en el segundo piso de un edificio en ruinas. Dentro, el maniquí de civil estaba sentado apoyado en un rincón. Rumi frenó en seco, la agarró con un movimiento fluido y volvió a atravesar la pared por la que había entrado, esta vez literalmente, abriendo un agujero en el panel de yeso como atajo. «Comodín», gritó Mina desde la calle de al lado mientras daba volteretas por un estrecho callejón. Shoji utilizó sus extremidades extendidas para sostener dos maniquíes a la vez mientras bloqueaba la caída de escombros. Shoto lanzó un río de hielo hacia arriba de una torre, deslizándose hasta una ventana del último piso, levantando tranquilamente un maniquí sobre su hombro y patinando de regreso hacia abajo sin siquiera jadear. Pero Rumi no solo era rápida. Ella era implacable. 3 rescates. Uno atravesando una viga falsa. Un salto en picado a través de un aparcamiento derrumbado. Un salto de gran altura que agrietó el pavimento al aterrizar. Para cuando sonó la alarma, ella ya estaba agachada en el punto de extracción. Polvo en los guantes, 2 maniquíes bajo cada brazo y una sonrisa burlona en el rostro como si nada. All Might se rió desde la banda. Esa es la energía que me gusta ver. Rumi saltó de la plataforma de extracción, sacudiéndose el polvo al girar los hombros. Su sonrisa era aguda, una satisfacción que solo un entrenamiento exitoso y algún que otro destrozo podían brindar. Buen trabajo, Usagi-yama, dijo Shoji al aterrizar a su lado, sosteniendo todavía un maniquí como si no pesara nada. Tú también, Octobro, dijo, chocando los puños con él. Shoto se unió a ellos a continuación, perfectamente sereno, sin apenas un pelo fuera de lugar, a pesar de haber rescatado a más de un maniquí utilizando lo que parecía sospechosamente parkour sobre hielo. Mina entró la última, jadeando pero orgullosa. 3 civiles, un montón de basura volcado y solo una pequeña quemadura de ácido autoinfligida. Eso sí que es una victoria. Rumi sonrió. Apuesto a que iluminaste el callejón. Oh, ya sabes que lo hice. Detrás de ellos, All Might llamó al siguiente grupo. Kirishima, Kaminari, Hirou y Tsuyu. Mientras el nuevo equipo se colocaba en sus posiciones, el primer grupo se dirigió al banquillo lateral, los mejores asientos para los espectadores. Mina se dejó caer dramáticamente junto a Rumi. Vale, hagan sus apuestas. ¿Quién se va a olvidar del civil en el árbol y va a pasar corriendo de largo? Apuesto por Kaminari, dijo Shoji sin dudarlo. Lo mismo, dijo Hirou desde la línea de salida, mientras ya se estiraba. Se va a distraer con su propio reflejo en un charco, añadió Mina. Tsuyu emitió un pequeño croak que podría haber sido una señal de aprobación. La voz de All Might resonó. ¿Listos, Y? ¡Ya! Y partieron. Kirishima atravesó un túnel derrumbado con fuerza bruta, Tsuyu saltó a un árbol con gracia sin esfuerzo y Hirou se deslizó hacia un edificio a través de una alcantarilla abierta y agrietada. Y luego estaba Kaminari, ¿quién? ¿Por qué estás persiguiendo la cámara del dron? Gritó Mina. Pensé que era un objetivo. Gritó de vuelta mientras electrocutaba accidentalmente un cubo de basura. Rumi resopló. Sí, está frito.
Tsuyu apareció 2 pisos más arriba, cargando un maniquí. Kirishima irrumpió a través de una escalera en ruinas. Hiro usó su potenciador de latidos para romper una puerta atascada y sacó tranquilamente a 2 civiles como si nada. De vuelta en el banquillo, Shoji se inclinó hacia adelante. Hiro ha estado entrenando. Está hecha como una cinta de casete de dolor, asintió Rumi. Mina sonrió. Ella y Kaminari tienen algo especial. ¿Crees que está intentando superarlo? Entonces debería haber traído una venda para los ojos y una pistola eléctrica. Rumi estiró las piernas, observando la simulación con un brillo en los ojos. Lo notaba. Todos eran mejores. Más perspicaces. Más rápidos. Las prácticas los habían transformado. Y sin embargo, incluso ahora, en medio de las bromas y la competencia, su mirada seguía desviándose hacia el edificio al otro lado del campus. Me pregunto cómo le habrá ido a Izuku en su entrevista simulada. Sonrió levemente para sí misma. Más te vale estar sosteniendo el cielo, Zuko. Final, muy bien, jóvenes héroes. Resonó la voz de All-Might cuando el último grupo terminó el recorrido. Es hora de la ronda final. Nuestros mejores clasificados, los tiempos más rápidos, los rescates más precisos y el mayor daño infligido, de forma positiva, se enfrentarán ahora en una ronda final de 4 hombres. La clase se inclinó hacia adelante desde los bancos y las bandas. Incluso Shoji se enderezó. Los contendientes de la ronda final son Usagiyama, Bakugo, Zero y Hirou. La energía cambió instantáneamente. Oh, esto va a estar genial. Susurró Mina. Todos los demonios del caos en un solo combate. Kirishima alzó el puño. Vamos, Rumi. Rumi se crujió los nudillos uno a uno, sonriendo de oreja a oreja. Ya era hora de que pudiera estirar las piernas de verdad. Bakugo permanecía cerca, con los brazos cruzados, ya furioso. TCH. Intenta seguirme el ritmo, conejo. Intenta no perder, Boomboy. Hiro ajustó sus amplificadores, con la mirada fija y afilada como una navaja. No estoy aquí para bromear. Estoy aquí para ganar. Zero se enrolló una cinta adhesiva en la muñeca. Supongo que estoy aquí para asegurarme de que nadie muera. Zumbido. Se lanzaron. Rumi salió disparada de la línea de salida, impulsándose con una patada desde una losa de hormigón y lanzándose a un sprint de 4 puntos como un misil teledirigido. Su cuerpo era puro movimiento y precisión. Rápida, brutal, fluida. Bakugo se elevó vertiginosamente por los aires, utilizando sus explosiones para sortear obstáculos y estrellarse directamente contra el techo derrumbado de un estacionamiento. Hirou se lanzó contra la pared de una estación de metro semienterrada, y las ráfagas de sonido despejaron los escombros como un ariete sonoro. Zero se desplazaba a toda velocidad por callejones estrechos, balanceándose entre edificios con una rapidez cegadora, con cintas que lo redirigían evitando calles derrumbadas y terrenos inestables. Desde la banda, la clase estalló en aplausos. Ni siquiera están revisando las habitaciones, las están demoliendo. Gritó Kaminari. Esto no es una misión de rescate, es un resumen de los mejores momentos, murmuró Momo, tapándose la boca con la mano. Así es como se ve el trabajo de un héroe. Exclamó Kirishima radiante. Rumi irrumpió a través de una pared, cargando 2 maniquíes bajo un brazo, saltando de azotea en azotea como una diosa del parkour. Aterrizó, giró y golpeó con la pierna una viga de soporte, derrumbando un túnel que servía de atajo. Bakugo descendió desde arriba, agarró un maniquí, salió disparado con una ráfaga y rozó el hombro de Rumi en pleno vuelo. Quítate de mi camino. Sonrió con sorna en pleno giro. Oblígame. Hiro encontró al último civil detrás de una escalera derrumbada, usó su amplificador de latidos cardíacos para abrirse paso a través de ella, se echó el maniquí al hombro y corrió a través de un pasillo que se derrumbaba como si hubiera mapeado todo el lugar. Zero reapareció con 3 civiles atados a su cinta, deslizándose por una rampa de cuerda hecha a medida, con el viento aullando a su alrededor. Esto es una locura. Gritó Kaminari. Shoji asintió. De acuerdo. Sonó el zumbador. 1 a 1, fueron derrapando hasta cruzar la línea de meta. Hirou, rápido y estratégico. Zero, rápido y creativo.
Bakugo, fuerza bruta y agresividad. Rumi, eficiencia y destrucción controlada. El polvo se asentó. All-Might rió. Una risa profunda y resonante, una expresión de orgullo y admiración. Eso fue hermoso. Vestuario. El vapor se enroscaba en el aire del vestuario femenino, mezclándose con el tenue olor a desodorante, champú y ropa quemada. Las taquillas se abrieron de golpe, las toallas se voltearon sobre los hombros, y las chicas de élite de la clase 1, comenzaron lentamente la pausa posterior a las heroicas. Rumi estaba sentada en el banco, con una toalla al cuello, pasándose una mano por el pelo aún húmedo. Su traje de heroína, medio desabrochado, le colgaba de la cintura mientras terminaba de beberse una botella de agua de un trago, como si le debiera dinero. Esa última tanda fue una locura, dijo Mina, agachándose a su lado y secándole los brazos con la toalla. Tú y Bakugo casi hacen volar todo el circuito por los aires. Lo hicimos con buen gusto, dijo Rumi con una sonrisa irónica. Atravesaste una pared de una patada con un civil bajo el brazo, añadió Hirou, recogiéndose el pelo. Y luego me robaste la salida. El rescate es un deporte de contacto total, respondió Rumi con frialdad. Toru soltó una risita mientras pasaba flotando con la ropa en la mano. Ustedes hicieron que pareciera la final de un evento profesional. Momo asomó la cabeza por detrás de la puerta de su casillero. Sinceramente, si esto fuera una transmisión en vivo, ya serías tendencia. Rumi resopló. Por favor. Siempre soy tendencia. Las chicas rieron, con una energía ligera y triunfante. A pesar de los dolores y rasguños, todas parecían satisfechas. Rumi se recostó, asimilando el momento. Sin presión. Sin misión. Solo ella y sus compañeros disfrutando del momento. Pero su mente ya estaba divagando hacia adelante. Suku se había sorprendido a sí misma mirando el edificio principal 3 veces durante la clase. Preguntarse. Esperaba no haberse dado cuenta de que le había dado una migraña por pensar demasiado. Cuando el vestuario empezó a vaciarse, Rumi cogió su sudadera con capucha, se la subió por encima del sujetador deportivo y se ajustó los guantes. Me voy, gritó por encima del hombro. Dile a Atlas que le mandamos saludos, canturreó Nina desde el espejo. Díganle que sigo pensando que debería haber presumido, añadió Hirou. Rumi simplemente sonrió. El pasillo frente al gimnasio estaba tranquilo. La mayoría de los estudiantes se habían marchado, y la clase de Heroics había dado paso al siguiente bloque de clases. Y allí mismo, esperando junto a la fuente de agua, Izuku. Ahora estaba de pie, vestido con su uniforme y la chaqueta colgada sobre un hombro. Un pequeño estuche descansaba bajo su brazo, y una memoria USB estaba entre sus dedos. Cuando la vio, se enderezó. ¡Ey! La sonrisa de Rumi se suavizó de inmediato. Hola. ¿Sobreviviste a tu combate a muerte? Claro, dijo ella, dando un paso al frente y rozando su cadera con la de él. Semifinalista. Derribé un muro. Casi le doy una patada a Bakugo. Te habría encantado. En cierto modo ya lo hago, dijo entre risas, y luego extendió la memoria USB. Midnight me dio la grabación. Dijo que debería estudiarme a mí mismo como estudio las peleas. Rumi arqueó una ceja y la tomó. Oh, noche de cintas. Él asintió. Si te apetece. Se lo guardó en el bolsillo y se acercó, con voz juguetona. Siempre estoy dispuesto a verte sudar en alta definición. Izuku se sonrojó. Eso no es lo que... Demasiado tarde, brócoli, dijo sonriendo. Vámonos. De vuelta en la residencia, Izuku y Rumi se escabulleron a la sala común, que estaba prácticamente vacía salvo por Kaminari, que roncaba boca abajo en un puff, y Shoji, que leía tranquilamente en un rincón. Rumi arrojó el USB sobre la mesa de centro. ¿Y bien? ¿Le das al play o esperas un rato? Izuku se frotó la nuca. Todavía me resulta extraño verme en cámara, bien. Eso significa que será entretenido. Él la miró sin expresión. Ella sonrió con sorna mientras agarraba el control remoto. Pero justo cuando Izuku se disponía a cargar el archivo, la puerta se abrió con un crujido. «Oh, no puede ser», exclamó Mina, entrando con una bandeja de bocadillos calentados en el microondas. «¿Esa es la cinta?» Rumi parpadeó.
¿Lo olfateaste o lo presentiste? Radar de chicas, dijo Mina, acomodándose. Zero también me lo dijo. Zero apareció por el pasillo con una sonrisa. Midnight también me dio una copia. Dijo que podía estudiarla para entrenamiento social. Lo que en realidad significa burlarme de ella sin piedad. ¿Burlarnos de qué sin cesar? Preguntó Kaminari adormilado, incorporándose. Espera. ¿Estamos viendo la entrevista de Atlas? Izuku gimió. No era una entrevista, era una preparación, voy a por palomitas. Gritó Kaminari mientras corría hacia la cocina. En 5 minutos, la sala común estaba llena. Kirishima, Momo, Tsuyu, Hirou, Shoji, Ohiro, Shinzou. Incluso Todoroki trajo té como si se tratara de la proyección de un documental formal. Bakugo se dejó caer en las escaleras, con los brazos cruzados, murmurando, más vale que esto no sea una tontería. Para cuando Irida llegó y comenzó a organizar los asientos por filas y ángulos de visión, ya era demasiado tarde. Izuku se desplomó en el sofá, derrotado. Rumi se sentó a su lado, muy orgulloso. «Lo hiciste a propósito», susurró. «Desde luego que no lo impedí». El vídeo comenzó. La cámara se encendió. La voz de medianoche resonó. Hoy nos acompaña el campeón del Festival Deportivo de la UA, el héroe conocido como Atlas. La sala estalló en aullidos. ¡Ay, caramba, esto se está poniendo serio!, gritó Kaminari. «Miren su cara. Ya se está muriendo por dentro», exclamó Mina entre risas. Sus hombros se tensaron exactamente 1,2 pulgadas, observó Irida, con las manos entrelazadas en actitud analítica. «Oh, no», murmuró Izuku, con el rostro oculto entre las manos. Rumi le dio una palmadita cariñosa en la rodilla. «Lo estás haciendo genial, cariño». A medida que empezaron a llegar las preguntas, las bromas disminuyeron un poco. Porque poco a poco, pero con seguridad, todos empezaron a escuchar. Su voz era firme. Sus palabras, sinceras. Sus respuestas, imperfectas, pero él mismo. Para cuando llegó, decepcionar a alguien. La habitación estaba en silencio. Entonces, «Eso fue real», dijo Hirou, con una voz sorprendentemente suave. «Yo seguiría a ese tipo», añadió Shoji. Momo asintió. Midnight no bromeaba. «Lo tiene». Todoroki dio un sorbo a su té. «Creo que parpadeaste demasiado». «No sirve de nada», se quejó Zero. Al terminar la grabación, todos estallaron de nuevo en aplausos, comentarios y recreaciones dramáticas. Mina levantó las manos al aire. «Ese es nuestro chico». Zero se echó una manta sobre los hombros a modo de capa. Atlas 2425. Incluso Bakugo murmuró, apenas audible, «No estuvo mal». Lo cual, para Bakugo, fue el equivalente a una ovación de pie. Rumi se inclinó hacia Izuku y le susurró al oído. «Sostenías el cielo, verde». Izuku estaba allí sentado, con el rostro enrojecido, el corazón lleno, rodeado de caos. Y por una vez, no le importaba ser el centro de atención. Para cuando la cocina se llenó del aroma a arroz, carne a la parrilla, curry y el famoso salteado de Sato, la energía en la residencia no había disminuido ni un ápice. La clase 1, aún estaba eufórica por la cinta de la entrevista simulada, y ahora tenían a Izuku atrapado en la mesa, rodeado, con un plato lleno de comida y sin ninguna posibilidad de escapar. «Bueno, hablemos en serio», dijo Mina, sentándose frente a él y señalando con sus palillos. «¿Qué tan nervioso estabas realmente antes de que empezara?» Izuku parpadeó. Como un 9 sobre 10. «¿Solo 9? Zero sonrió. «Parecía que ibas a explotar». «Mentalmente, sí». Rumi se sentó a su lado, comiendo con desgana, con un brazo apoyado en el respaldo de la silla. Antes de comer, estaba dando vueltas con tanta energía que pensé que iba a quemar la alfombra. Kirishima se inclinó hacia adelante. «Bien, pero cuando te soltó esa pregunta de dinos quién eres, ¿qué te pasó por la cabeza?» «Perdí el conocimiento durante unos 3 segundos». «Lo sabía», gritó Kaminari. Tsuyu ladeó la cabeza. «Entonces, ¿cuántas preguntas estaban preparadas?» Midnight improvisó. Izuku negó con la cabeza.
Dejó muy claro que se lo tomaba muy en serio. Eso significaba que no habría bromas. Luego te aniquiló con la de salvar al mundo o ser amado, dijo Hirou, apoyándose en el codo. Sí. Esa fue brutal, asintió Momo, dando un sorbo a su té. Entré en pánico. Hiciste una pausa, corrigió Shoto. Luego respondiste con decisión. Esa fue la decisión correcta. Gracias, Todoroki. Espera, ¿eso fue un ánimo? He estado practicando, dijo con indiferencia. Mina se acercó un poco más. Bien, una pregunta más. ¿Puedes revisar tus propias grabaciones? ¿Como las de los partidos? Izuku asintió. Sí. Midnight me dio una libreta para anotar lo que desearía haber dicho mejor. ¿Te importa si lo leo cuando hayas terminado? Preguntó. Yo, quizás. Zero levantó la mano. ¿Qué dirías si el periodista te preguntara si tienes novia? Perdón. Izuku casi se atragantó. Todos miraron inmediatamente a Rumi. Ella no pestañeó. Él diría que sí. Con orgullo. Más te vale, dijo Mina con una sonrisa burlona. Izuku, con el rostro enrojecido, tosió y volvió a comer su arroz. Hirou se inclinó hacia adelante. De acuerdo, pero ¿y si te hacen alguna pregunta tonta sobre la clasificación de héroes? Como, ¿quién crees que merece ser el próximo número 1? Es una trampa, dijo Shohit con sabiduría. Es una trampa total, asintió Zero. Izuku gimió. Ahora todos van a empezar a hacerme una entrevista simulada, ¿verdad? Por supuesto que sí. Sonrió Rumi. Esto es una rueda de prensa improvisada. Exclamó Kaminari, dejando caer su tazón sobre la mesa. Señor Atlas, ¿son ciertos los rumores de que una vez lloró porque su soba estaba demasiado picante? Tenía 10 años. Las risas estallaron alrededor de la mesa. La noche transcurrió con buena comida, preguntas incómodas y mejor compañía. Y aunque Izuku intentó mostrarse abrumado, sonrió durante todo ello. Por esto, era una presión buena. Por fin había quedado en silencio la residencia estudiantil. Se lavaron los platos, se atenuaron las luces y el lejano sonido de Kaminari y Zero, susurrando gritando por el pasillo, se desvaneció en el silencio. En la habitación de Izuku, la única luz provenía del suave resplandor de una lámpara de escritorio con poca intensidad. La ventana estaba entreabierta, lo justo para dejar entrar la brisa nocturna. Rumi yacía a su lado, con la cabeza apoyada en su hombro y una pierna cómodamente cruzada sobre la suya. Llevaba puesta una de sus viejas camisetas, que le quedaba grande, con las mangas remangadas, y claramente la había hecho suya. Izuku acarició suavemente su cabello con los dedos, con los ojos aún abiertos pero relajados. ¿Sigues con la adrenalina a tope?, preguntó suavemente, con la voz baja y un poco ronca por el día. Algo así, murmuró. Es raro. Pensé que me sentiría peor después de todo eso. ¿Porque todos lo vieron? Sí, pero en vez de avergonzarme, me siento orgulloso, supongo. Ella sonrió contra su pecho. Porque deberías estarlo. Sonrió levemente. Quiero decir, fueron totalmente despiadados en la cena. Les impresionó, Zuko. Esa fue su manera de demostrarlo. Soltó una risita. Mina casi toma apuntes. Probablemente lo hizo y está planeando presentarle un segmento de relaciones públicas a Nezu. Un instante de silencio. Solo su respiración. El lejano susurro de los árboles. Entonces Izuku dijo en voz baja. Gracias por estar ahí. No solo hoy. Simplemente, siempre. Rumi alzó la vista hacia él, con sus ojos rojos cálidos y fijos. Tú sostienes el cielo, dijo. Pero no tienes que sostenerlo sola. Su mirada se suavizó. Se inclinó y le besó la mejilla, luego se acurrucó contra él, con la voz cada vez más adormilada. La próxima vez que conviertan la cena en una rueda de prensa, yo escribiré las preguntas. Oh, no. Oh sí. Rió, con una risa tranquila y sincera, y finalmente sus músculos se relajaron por completo. Envuelto en calidez. En ella. En casa. Sala de preparación para entrevistas del día siguiente. La luz de la cámara parpadeó. El escritorio era el mismo. La habitación seguía igual. Pero esta vez,
Izuku Midoriya ya no era el mismo. Se sentó con los hombros rectos, la espalda erguida y la cabeza en alto. No había inquietud, ni movimientos inseguros. Su chaqueta estaba impecablemente abotonada. Sus manos descansaban tranquilamente sobre el escritorio. Medianoche levantó la vista de su carpeta, ocultando una sonrisa burlona tras su bolígrafo. Parece que alguien ha pegado un estirón. Tuve mucho apoyo, dijo sencillamente, con voz tranquila, serena y plena. Veamos qué te ha enseñado ese apoyo, respondió, y pulsó el botón de grabar. Algunos críticos dicen que tu estilo de combate es temerario, especialmente para alguien de tu edad. ¿Crees que te has ganado el derecho a correr los riesgos que corres? Izuku no parpadeó. No creo haberme ganado el derecho. Creo que tengo la responsabilidad. Ser capaz de actuar, tener el poder para hacerlo, no sirve de nada si no lo uso cuando más importa. Y cuando alguien está en peligro, la duda no es una opción. Medianoche no reaccionó. Pero ahora estaba escribiendo. Se te considera uno de los estudiantes más prometedores de la UA. Algunos dicen que ya eres la sombra de All Might. ¿Cómo respondes a eso? Su mandíbula se tensó solo un segundo, pero su voz se mantuvo firme. Respeto a All Might. Es un símbolo de esperanza. Pero no estoy aquí para ser su sombra. Estoy aquí para ser alguien que pueda valerse por sí mismo. Llevaré conmigo las lecciones que me dio, pero forjaré mi propio camino. Un civil te está grabando. El villano escapa porque decidiste ayudar a alguien en lugar de perseguirlo. Ese video se vuelve viral. La opinión pública cambia. ¿Te arrepientes de tu decisión? No. Incluso si te llaman débil. Que me llamen como quieran. Si alguien vive gracias a esa decisión, entonces habré hecho lo correcto. Si pudieras cambiar una cosa de ti mismo, ¿qué sería? Una pausa, pero no por duda, sino por reflexión. Mi capacidad para perdonarme a mí misma. Me aferro demasiado a las cosas. Errores. Fracasos. Estoy aprendiendo a dejarlas ir. La pluma de medianoche se detuvo. Entonces, última pregunta. ¿Qué significa ser Atlas? La mirada de Izuku se alzó ligeramente, con los ojos fijos. Significa que cargo con el peso que otros no pueden. Significa que no dejaré que el mundo se derrumbe, pase lo que pase. Aunque me quiebre, me mantendré en pie, para que otros no tengan que hacerlo. Silencio. La luz de la cámara se apagó. Medianoche se reclinó, con los brazos cruzados. Su voz era ahora más baja. Ese sí que era Atlas. Izuku sonrió, apenas un poco. Pero fue suficiente. La luz roja de la cámara se apagó con un suave clic. El silencio que siguió fue más denso que antes. No tenso, sino pleno. Impregnado de algo ganado a pulso. Medianoche dejó la pluma sobre la mesa, y el clic al cerrarse resonó levemente en la pequeña habitación. No habló de inmediato. Ella simplemente lo miró. Izuku permaneció sentado, erguido y sereno. No se encorvaba ni se dejaba caer. Su respiración era tranquila. Sus ojos, serenos. Cuando finalmente habló, su voz había cambiado. Era más baja, más suave, pero llena de algo singular. Orgullo. Eso fue todo. Izuku parpadeó. ¿En serio? Esa era la voz de alguien que sabe perfectamente lo que defiende, dijo golpeando el borde de su escritorio. Sin titubear. Sin disculparse en exceso. Sin replegarse. No solo respondiste, sino que lideraste. Izuku sintió que sus hombros se relajaban, no por alivio, sino por reconocimiento. Por saber que aquello no era suerte. Has crecido mucho, dijo Midnight. Y no solo con tu don. Esbozó una pequeña sonrisa de agradecimiento. Gracias. Se puso de pie lentamente, carpeta en mano, luego rodeó el escritorio y se detuvo junto a él. Lo que significa, dijo con una sonrisa irónica, que hemos superado la etapa del alumno practicando frente a la cámara. Izuku parpadeó. ¿Eh? Has captado el mensaje. La presencia. El poder. Hizo una pausa. Pero ahora, necesitas ese look. Izuku ladeó la cabeza. Mi uniforme. No, dijo ella, mirándolo de arriba a abajo, chasqueando los dedos y señalando. Necesitarás un traje de 3 piezas. Algo entallado.
A medida. Limpio. Profesional. Izuku se quedó mirando. ¿Un traje? Sí. Una auténtica. Negra o azul marino oscuro. Planchada. Líneas nítidas. Sin marcas de uso. Cuando el mundo ve hablar a Atlas, necesita ver a alguien que domina la sala en el momento en que entra. Yo ni siquiera tengo uno. Lo harás, dijo, sacando ya su teléfono. Voy a llamar a Nezu. Izuku se asustó un poco. Espera, Nezu. Medianoche sonrió con suficiencia. Oh, no te preocupes. Está encantado con esto. Eres su proyecto favorito. No soy un proyecto, eres un titular en potencia, dijo sonriendo. Y los titulares visten traje. Alianza de alturas. Más tarde las puertas de la residencia se abrieron justo después de la puesta de sol con un suave clic. Izuku entró, con la chaqueta sobre un hombro, el pelo un poco más revuelto de lo normal y una mirada vagamente atónita en los ojos, como si acabara de escapar de un ejercicio de entrenamiento disfrazado de salida de compras. Lo cual, francamente, no estaba muy lejos de la realidad. No dijo nada. Entró, dejó caer su bolso junto al sofá y exhaló como si acabara de levantar un camión. Rumi arqueó una ceja de inmediato. Parece que te interrogaron Nezu y la señora Midoriya. Izuku parpadeó lentamente. Peor. ¿Medianoche? Medianoche. ¿Te hizo probarte cuero? No, pero estuvo cerca. Rumi abrió la boca para pedir más, pero Izuku inmediatamente se metió una cucharada de arroz en la boca y señaló vagamente hacia la cocina. La cena huele de maravilla. Respondió ella, con recelo, pero dejándolo pasar, por ahora. La cena fue ruidosa, como se esperaba, llena de tintineo de tazones, debates espontáneos sobre el nivel de picante del curry y Kaminari llamando accidentalmente a Todoroki príncipe del Chile y arrepintiéndose al instante. Pero muy pronto, el tema cambió. Bien, dijo Mina con la boca llena de coraje, Izuku. Dime que no te has escapado hoy sin grabar nada. Todos se giraron. Izuku tragó saliva. Midnick dijo que estaba grabando todas vuestras sesiones de preparación, añadió Momo. Con fines educativos. Kaminari sonrió. Lo que significa que ella te dio la cinta. ¿Verdad? Sí, lo hizo, admitió Izuku, sacando a regañadientes el nuevo USB de su bolsillo como si fuera radiactivo. Siguió una sonora ovación. Ya sabes qué hacer. Exclamó Mina radiante. Sala común, 15 minutos. 15 minutos después, toda la clase estaba reunida de nuevo, con bandejas de postres en el regazo, bebidas esparcidas por el suelo y las luces atenuadas. Rumi se acurrucó junto a Izuku en el sofá, pasando una pierna sobre la de él con naturalidad, como reclamando territorio. ¿Estás bien, chico héroe? Sobreviví, murmuró. Y ahora te toca sobrevivir a nosotros. La pantalla se iluminó. Atlas, bienvenido de nuevo. Comencemos. La habitación quedó inmediatamente en silencio. A diferencia de la primera cinta, llena de energía nerviosa y postura insegura, Izuku era diferente. Se sentó erguido. Hombros rectos. Voz potente. Sus palabras fueron tranquilas, seguras, inquebrantables. Y en el momento en que golpeó, no creo haberme ganado el derecho. Creo que tengo la responsabilidad. El silencio se tornó reverente. Incluso Kaminari dejó de masticar. Para cuando llegó a, que me llamen como quieran. Si alguien vive gracias a esa decisión, entonces habré hecho lo correcto. Mina emitió un suave murmullo. Realmente está mejorando mucho en esto. Shoto asintió con los brazos cruzados. Fue un lanzamiento preciso. Su ritmo fue sólido, añadió Momo. Incluso cuando las preguntas se intensificaron. ¿Y la respuesta del Atlas? Preguntó Hyo. Esa me puso la piel de gallina. Rumi no dijo nada. Ella simplemente miraba la pantalla. Luego lo observó. Porque ahora lo veía, y no solo Suzuku. Pero Atlas. Y el hecho de que aún así no pudiera soportarlo sin retorcerse un poco solo le hizo sonreír aún más. Última preparación para la entrevista en la oficina de Nezu. La tercera entrevista simulada no tuvo lugar en la sala de prensa. Ocurrió en la oficina de Nezu. Suelos de madera pulida.
Archivos perfectamente apilados. Una tetera humeando suavemente sobre una bandeja. Y en el centro de todo, encaramado tras un escritorio ornamentado como un señor caprichoso, el director Nezu, sonriendo con una amenaza educada, con las patas cruzadas delante de él. Debo decir, joven Midoriya, que tu progreso ha sido bastante prometedor. Izuku, que ya estaba sentado en la silla individual frente a él, intentó no moverse. Gracias, señor. Nezu se sirvió una taza de té y luego pulsó el botón de grabar de la cámara sin apartar la mirada. Comencemos. Un villano ha tomado como rehenes a una escuela. Dentro hay 20 estudiantes, 10 de ellos heridos. El villano exige que su ideología se difunda por todo el país o comenzará a ejecutar a los rehenes. Eres el único héroe profesional cerca. No hay tiempo que perder esperando refuerzos. ¿A qué te dedicas? Izuku contuvo el aliento. Nezu dio un sorbo a su té. Tómate tu tiempo. Gano tiempo, dijo finalmente Izuku. Gano todo el tiempo que puedo conversando. Los mantendré mentalmente ocupados, concentrados en mí mientras analizo la sala. Buscaré patrones en su discurso, determinaré si realmente están comprometidos con sus amenazas o si solo intentan hacer ruido. Y si empiezan a ejecutar, actuaré, dijo con firmeza. Crear una brecha y neutralizar la amenaza, pero solo si puedo garantizar menos pérdidas que si no hago nada. Aunque me cueste caro. Te asignan a un grupo de trabajo conjunto con héroes que no te respetan. Han visto a la prensa y piensan que solo eres un estudiante llamativo con una frase ingeniosa. Descubres información crucial, pero nadie te escucha. ¿Cómo los guías? Los ojos de Izuku se entrecerraron, fijos. No discuto. Lo demuestro. Me guío por los resultados, no por el ego. Dejo que mis acciones construyan mi credibilidad. Pero si hay vidas en juego y aún así no me escuchan, tomo medidas drásticas. Porque prefiero el juicio posterior al arrepentimiento actual. Nezu tarareó, intrigado. Salvas la vida de un villano. Una semana después, matan a un civil. Los medios de comunicación te culpan por tu compasión. ¿Cambias tu enfoque? Izuku lo miró fijamente por un momento. Entonces, no. ¿Por qué no? Porque en el momento en que dejo de valorar la vida por miedo a las consecuencias, pierdo lo que me convierte en un héroe. Nunca sabré el resultado de cada decisión, pero puedo controlar mi intención. Y no dejaré que el miedo me convierta en un cínico. ¿Cuál es tu mayor debilidad, Midoriya? Izuku hizo una pausa. Creo que es el peso que cargo. No quiero que nadie más sufra, así que me sobrecargo. Eso me hace esforzarme demasiado. Ocultar lo cansada que estoy. Pero estoy aprendiendo a apoyarme en los demás. Estoy aprendiendo que no tengo que sostener el cielo sola. Nezu no sonrió. Pero parecía satisfecho. Última pregunta. ¿Qué tipo de héroe quieres ser, no para el mundo, sino para ti mismo? La voz de Izuku ahora era suave. Pero fuerte. El tipo de persona que necesitaba cuando era un niño asustado sin don. El tipo de persona que se arrodilla y dice, te tengo porque a veces, incluso cuando la gente es fuerte, solo necesitan oír que no están solos. Silencio. Entonces Nezu apagó la cámara. Bueno, dijo, dejando la taza de té sobre la mesa, creo que estamos listos para lo bueno de verdad. Midoriya, estás despedido por hoy. Mañana haremos la rueda de prensa falsa. Midnight te ayudará a prepararte mañana. La puerta de la oficina se cerró suavemente con un clic cuando Izuku salió, agradeciendo en voz baja a Nezu e inclinándose por última vez antes de regresar a los dormitorios. Sus pasos se desvanecieron. La habitación volvió a quedar en silencio. Hasta que se abrió la puerta de enfrente. Aizawa entró primero, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Detrás de él venía All Might, aún en su figura esbelta, con los ojos ensombrecidos y la mandíbula tensa. Nezu levantó la vista de su taza de té, moviendo la cola. Me preguntaba cuánto tiempo les tomaría a ustedes dos visitarnos. Aizawa no perdió el tiempo. ¿Por qué le estás presionando tanto? Nezu parpadeó. Indulto. Le has hecho pasar a ese chico por 3 simulacros de entrevistas seguidos. Y ahora planeas una rueda de prensa preparada, con sus compañeros como si fueran los medios.
La voz de Aizawa era baja, contenida, pero firme. Esto no es un examen final de segundo año. Esto es una prueba de relaciones públicas. Apenas tiene 15 años, añadió Olmigt, entrecerrando los ojos. No necesita que lo pongan en el centro de atención todavía. Nezu dejó su taza con delicadeza. No estoy de acuerdo. Silencio. Juntó las patas y los miró ambos. Porque esto no se trata de ser el centro de atención. Se trata del legado. Y de lo inevitable. Aizawa no se inmutó. Habla claro. Nezu suspiró, no con fuerza, sino con la paciencia de un maestro de ajedrez que explica los 10 primeros movimientos después de que el tablero ya está decidido. Midori Yaisuku no es solo un prodigio. No es simplemente tu sucesor, dijo, mirando a Olmigt. Es el rostro más visible de su generación. El público ya lo ve. Los estudiantes ya lo sienten. No puede asumir ese rol más adelante. Ya lo desempeña. Entonces, ¿por qué presionarlo más? Preguntó Olmigt. ¿Por qué ahora? Nezu miró por la ventana, hacia los dormitorios que se veían a lo lejos. Porque el mundo no solo necesita otro símbolo de la paz, dijo. Necesita algo más. Se volvió para encararlos. Alguien mejor. Más sabio. Más perspicaz. No solo más fuerte, sino mejor preparado. Alguien que no solo sostiene el cielo, sino que sabe por qué hay que sostenerlo. Pasó un instante. No intento quebrarlo, dijo Nezu con voz más suave. Intento fortalecerlo. Porque cuando el mundo empiece a depender de él, y lo hará, tendrá que estar hecho de algo más fuerte que los ideales. Aizawa permaneció en silencio durante un largo rato. Luego, ¿y si se quiebra? Nezu sonrió levemente. Entonces espero que ustedes dos le recuerden que no está solo. Olmigt bajó la mirada y asintió. Tiene gente que cree en él. Y las necesitará, dijo Nezu en voz baja. Porque el cielo es muy pesado. Y las manos de ese niño aún están creciendo. La puerta del despacho de Nezu se cerró tras ellos con un suave clic. El pasillo exterior estaba en penumbra, bañado por la suave luz de la tarde que se filtraba a través de los grandes ventanales. El aire estaba quieto. Denso, pero no agobiante. Simplemente, lleno. Aizawa permaneció en silencio, con los brazos cruzados, mirando hacia el pasillo por donde Izuku había caminado minutos antes. Olmigt permaneció junto a la puerta, aún en su delgada forma, su sombra alargada sobre la pared, su rostro ilegible. Ninguno de los dos habló. No de inmediato. Porque el peso de las palabras de Nezu aún resonaba entre ellos. Tu sucesor. Olmigt exhaló, lenta y profundamente. Sin arrepentimiento. Pero pesado. Lo sabía, dijo Aizawa finalmente en voz baja. Pero oírlo dicho en voz alta, su frase se quedó en suspenso. Olmigt lo miró. ¿Lo has averiguado? Vi las señales. El entrenamiento. Las lesiones. La forma en que lo mirabas. Aizawa no apartó la vista de la ventana. Simplemente no quería creer que hablaras en serio. Que de verdad, elegirías a alguien tan joven. Tan inexperto. Ya no es verde. Me di cuenta, murmuró Aizawa. Yo también vi la cinta. Se quedaron allí un rato más. Los hombros de Olmigt se hundieron ligeramente. Siento no habértelo dicho. Aizawa se giró para mirarlo. No eres el único que guarda secretos. Olmigt arqueó una ceja. No les cuento con qué frecuencia lo vigilo cuando no me ven, dijo Aizawa. Ni cómo leo cada informe 2 veces. Ni cómo observo los monitores cuando está en Heroics. Una pausa. No es solo tu sucesor, Toshinori. Es nuestro alumno. Olmigt sonrió, con una expresión suave y triste. Y está mejor de lo que jamás hubiera podido esperar. Todavía es un niño. Sí, dijo Olmigt en voz baja. Pero ella es más fuerte de lo que yo era a su edad. Aizawa no estuvo en desacuerdo. En cambio, finalmente se apartó de la ventana y comenzó a caminar. Has alzado un símbolo. Se detuvo a mitad de camino y miró por encima del hombro. Yo ayudaré a criar al hombre. Alianza de alturas. Las residencias estudiantiles resplandecían cálidamente contra el cielo nocturno, una luz suave se filtraba por las ventanas como faroles en una colina. A lo lejos, los grillos cantaban débilmente.
Una brisa susurraba entre los árboles que bordeaban el campus de la UA. Izuku entró por la puerta principal, quitándose silenciosamente la mochila del hombro mientras se descalzaba. Su chaqueta seguía impecable, pero la corbata se le había aflojado un poco, la única señal de que había tenido un día largo y pesado. No parecía cansado. Parecía concentrado. Pasó por la sala común donde Kaminari, Zero y Kirishima seguían discutiendo acaloradamente sobre si Atlas necesitaba o no una canción temática. Rumi le dedicó una sonrisa fugaz desde el sofá, pero no insistió, simplemente alzó la vista en silencio, como preguntando algo. Él asintió levemente con la cabeza. «Hasta luego». Ella le respondió, «Estaré allí». Subió las escaleras lentamente, con la mirada tranquila y los pensamientos acelerados, pero sin la sensación de ahogarse. Ya no. Simplemente paseando. Se sentó en su escritorio, tecleando en su portátil. Tenía la grabación de la entrevista de hoy con Neso en una unidad, pero aún no la había reproducido. En cambio, abrió el cuaderno que le había dado Midnight, que ya estaba medio lleno de garabatos, notas, frases subrayadas que odiaba y líneas rodeadas con círculos que le encantaban. Pasó a una página en blanco. En la parte superior, escribió, «Preparación para la rueda de prensa entre compañeros». Luego, debajo, «No le des tantas vueltas. Confía en tus instintos. Dirige la sala. No persigas las preguntas. Sé honesto. No eres perfecto. Sonríe. La verdadera. Recuerda por qué estás haciendo esto». Su pluma se detuvo allí. Luego añadió, «Quiero que la gente vuelva a creer. Como yo creí cuando vi a All Might. Como creo ahora, cuando me miran». Se quedó mirando esa línea durante un largo rato. Luego asintió para sí mismo, en silencio. Al otro lado de la habitación, una funda negra para ropa colgaba de la puerta de su armario. Aún sellado. Aún esperando. El traje. No se lo había probado desde que el sastre se lo entregó después de horas de ajustes, mediciones y las despiadadas críticas de moda de Midnight. No se lo había enseñado a nadie. Ni siquiera Rumi. Quería que la revelación importara. Quería salir mañana a ese suelo de la sala común no como un estudiante nervioso que pretende ser alguien importante, pero como la auténtica. Como Atlas. Día de la falsa rueda de prensa. «Muy bien, chicos», dijo Midnight, aplaudiendo al frente del pequeño teatro cubierto de la UA. «Es hora de ponerse el traje y meterse en el papel. Ahora son la prensa». Los alumnos de la clase 1A estaban dispersos por la sala, algunos sentados en sillas, otros paseándose con una emoción apenas contenida. Rumi tenía los pies sobre un escritorio, haciendo girar una credencial de prensa falsa que, de alguna manera, había conseguido de Mina. «Esto va a ser un caos», susurró Kaminari con los ojos brillantes. «Voy a ser muy profesional», dijo Mina con una sonrisa. «Y por profesional me refiero a dramática». Midnight agitó en el aire una gruesa pila de sobres. «Cada uno de ustedes recibirá una tarjeta con una pregunta que se les ha asignado. Se sentarán en una simulación de sala de prensa. Izuku subirá al escenario en exactamente 20 minutos. Cada uno tendrá una pregunta, y sí, pueden improvisar un poco. Pero no se salgan completamente del tema». «Ya lo oí», añadió, mirando directamente a Bakugo y Kaminari. «Da igual», murmuró Bakugo, agarrando su sobre. «Nada de preguntas tontas», dijo Irida con severidad, abriendo la suya. «Esta es una prueba seria de preparación ante los medios». «El mío dice tienes una novia secreta», gritó Zero. Hirou se llevó la mano a la cara. «Oh, Dios mío». «Es una prueba de serenidad», dijo Midnight con dulzura, claramente orgullosa de su elección. «No se trata solo de respuestas». Momo leyó su tarjeta en voz alta con el ceño fruncido. «¿Cuál es la ideología de tu héroe en una frase?» «Es horrorosa la crueldad». Shoji levantó una tarjeta que decía, «Si tuvieras que crear una ley como héroe, ¿cuál sería?» Rumi abrió la suya y dejó escapar un silbido bajo. «Oh, voy a disfrutar de esto». Al otro lado de la sala, los asientos estaban ordenados en filas impecables. Se habían colocado cámaras, de utilería, a lo largo de los bordes. Las luces se atenuaron.
Un único escenario se alzaba al frente, con el telón corrido y el atril iluminado. La clase se acomodó en sus posiciones. Y detrás de esa cortina, Izuku permaneció en silencio. Ya estaba vestido. El traje de 3 piezas era perfecto. Un verde bosque oscuro, sutil, profundo y rico bajo la luz adecuada, un discreto guiño a sus raíces. El chaleco era gris carbón con un tenue patrón de líneas cruzadas, ajustado al pecho y la espalda. La camisa blanca impecable debajo le daba una silueta pulcra, mientras que la chaqueta añadía presencia. Ancha en los hombros, con un corte perfecto a su figura y costuras casi invisibles. Una corbata negra delgada, sujeta con un broche plateado en forma de sol. Un pañuelo de bolsillo plateado a juego, cuidadosamente metido en el bolsillo de la chaqueta. Sus zapatos eran de vestir, de cuero negro, relucientes gracias a su lustrado impecable. Sus líneas definidas completaban el atuendo con discreta precisión. No eran para el combate. Eran para el mando. Y a pesar de lo formal que era todo, parecía hecho a su medida. No es un niño jugando a disfrazarse. No soy un estudiante en confianza prestada. Un hombre joven. Erguido. Tranquilo. Poderoso. Preparado. La habitación tras la cortina era pequeña y silenciosa. Solo se oía la charla amortiguada del otro lado y el leve zumbido de las luces. Medianoche estaba de pie detrás de él, con los brazos cruzados, la mirada penetrante de aprobación y un leve rastro de emoción. «¿Recuerda lo que te dije?» Izuku asintió. «¿Entonces qué vas a hacer?» Respiró hondo. «Domina la situación. No te demores en responder. Di la verdad. No la respuesta perfecta». Ella sonrió. «Bien. Una última cosa». Se giró para mirarla. «No olvides quién eres en el fondo. No se trata de impresionar a nadie. Se trata de mostrarles lo que ya ven». Volvió la mirada hacia la cortina. Las luces que hay más allá. Su escenario. Su momento. «Estoy listo». La habitación quedó en silencio. La charla habitual de la clase 1A se desvaneció, los cuadernos preparados, las tarjetas de apuntes listas, la mirada fija en la cortina oscura que tenían delante. Desde un lado, Midnight dio un paso al frente y golpeó suavemente el micrófono. Su voz era tranquila, profesional y clara. «Gracias a todos por acompañarnos hoy. Ahora daremos comienzo a la rueda de prensa de nuestro héroe en ascenso, alguien a quien todos ustedes conocen bien. Recibamos con un fuerte aplauso a Atlas». Silencio. Entonces, el telón se abrió. E Izuku Midoriya dio un paso al frente, hacia la luz. La habitación quedó en absoluto silencio. Ya no era el mismo estudiante nervioso del que se habían burlado en la cena, ni el chico tímido que se mostraba torpe frente a la cámara. Era alguien completamente diferente. Izuku se irguió en toda su estatura, 1,93 m de calma y fuerza silenciosa. Las líneas de su traje de 3 piezas, impecablemente cortado, cautivaban todas las miradas. Su chaqueta verde oscuro se ajustaba a sus anchos hombros, y el chaleco gris carbón resaltaba sobre la camisa blanca. La corbata negra, sujeta con un brillante broche plateado, le daba un toque final de sutil autoridad. Sus zapatos negros de vestir resonaron suavemente sobre el escenario de madera pulida mientras avanzaba, tomando su lugar detrás del podio. No estaba fingiendo. Él era Atlas. Tomó una respiración pausada, luego alzó la vista, aguda, clara, fija, y escudriñó a los reporteros. «Les agradezco a todos por tomarse el tiempo», dijo. Su voz llenó el espacio, firme y resonante, tranquila y clara. Sin titubear. Sin temblar. «Estoy listo para sus preguntas». Sonrió levemente, con una confianza natural. «Comencemos». La clase se quedó mirando. Mina dejó caer su tarjeta de apuntes por completo, con los ojos muy abiertos. Kaminari susurró con asombro. «¡Guau!». Kirishima se quedó boquiabierto, susurrando entre dientes. «Este tío ahora es un SEO héroe». Incluso Bakugo se enderezó un poco, entrecerrando los ojos. «TCH. Presumido», murmuró sin enfado. Pero al otro lado de la sala, una reacción destacó por encima de todas las demás.
Rumi se quedó paralizada, con la tarjeta de apuntes casi aplastada en la mano, los ojos rojos muy abiertos y la boca ligeramente entreabierta. No podía apartar la mirada. Ella había visto a Izuku fuerte. Lo había visto valiente. Lo había visto feroz, inquebrantable, imparable. Pero esto, verlo ahora, erguido, sereno y con una fuerza que parecía no requerir esfuerzo, vestido con ese traje de 3 piezas, se sentía completamente diferente. No solo fue impresionante. Fue injusto. Madre mía. Su pulso se aceleró. ¿Desde cuándo me gustan tanto los trajes? No pudo evitarlo. Se removió en su asiento, mordiéndose el labio inferior. De repente, olvidó todas las bromas juguetonas, todas las frases provocadoras. Lo único que podía pensar era, cuando salgamos de aquí, ese traje se va a quitar. Inmediatamente. Mina, que estaba a su lado, le dio un codazo brusco. Chica, estás babeando. Rumi parpadeó bruscamente, recuperando rápidamente la compostura. No lo soy. Mina sonrió con malicia. Claro, claro. Pareces a punto de sacarlo del escenario a empujones. Los ojos de Rumi volvieron a posarse en Izuku, con el corazón aún acelerado, antes de murmurar en voz baja. Dame tiempo. En el podio, Izuku escudriñó la sala con paciencia, preparado para las preguntas, completamente ajeno al caos emocional que había desatado. Muy bien, anunció Medianoche con diversión, con los ojos bien abiertos. Primera pregunta. Las manos se alzaron con entusiasmo por toda la sala, las tarjetas con apuntes ondeaban, los ojos brillaban de emoción y la energía se disparó al instante. Izuku permaneció tranquilo en el podio, recuperándose con una respiración pausada. Parecía completamente imperturbable. Medianoche señaló a la primera reportera. Ilida, sentada perfectamente recta en la primera fila. Ilida se ajustó las gafas, con voz alta y formal. Atlas, los héroes inevitablemente se enfrentan a las críticas. ¿Cómo llevas el peso de las expectativas públicas que recaen sobre ti? Izuku asintió pensativo. No temo las expectativas, las acepto. Me recuerdan que la gente ve algo en lo que vale la pena creer. Mi objetivo es simplemente demostrar que tienen razón. Un murmullo de aprobación recorrió la clase. A continuación, Momo, serena y profesional, preguntó. En una frase, ¿cómo definirías la ideología de tu héroe? Protegeré a todos los que pueda, sin importar el costo personal. Los ojos de Izuku se suavizaron ligeramente. Por eso elegí Atlas. Se trata de cargar con las responsabilidades, no de perseguir la gloria. La sala quedó en respetuoso silencio. Entonces Kaminari levantó la mano con una sonrisa pícara. Atlas, si tuvieras que elegir a un héroe profesional para tener una cita, ¿quién sería? Varios compañeros de clase gimieron. Bakugo puso los ojos en blanco. Izuku sonrió con naturalidad, imperturbable. Mirko. Sin duda. El rostro de Rumi se ruborizó al instante, y Mina reprimió una risita. Kaminari hizo una reverencia irónica. Excelente gusto, señor. Medianoche le hizo una seña a Soto a continuación. La voz de Todoroki era firme y directa. ¿Qué harás cuando te enfrentes a un villano al que no puedas derrotar físicamente? Izuku le sostuvo la mirada, tranquilo pero firme. Encontraré otra manera. Derrotar a los villanos no siempre se trata de fuerza, sino de proteger vidas. Si la lucha no funciona, entonces usaré mi astucia, mis maniobras o mi resistencia. Lo que sea necesario. Shoto asintió levemente, satisfecho. Tsuyu levantó la mano. Atlas, si pudieras establecer una ley que los héroes debieran seguir, ¿cuál sería? Nunca priorices la imagen sobre las vidas, respondió Izuku con claridad. Siempre ayuda, siempre actúa, incluso si nadie te está mirando. Un respetuoso silencio se instaló brevemente. Mina se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Atlas, ¿cómo piensas lidiar con los inevitables clubes de fans? Izuku parpadeó y luego soltó una leve risita. Recordando por qué me convertí en héroe. Los clubes de fans son halagadores, pero no definen mi camino. Ella sonrió con aprobación, tomando notas rápidas. Zero intervino con una sonrisa pícara. Atlas, ¿tienes una novia secreta? Izuku arqueó una ceja con calma.
No hay ningún secreto al respecto. Kirishima vitoreó en voz baja. Mina le dio un codazo a Rumi de nuevo, quien simplemente sonrió con orgullo. Llegó el turno de Hirou, con la mirada pensativa. ¿Cómo respondes a las acusaciones de que los héroes de hoy se preocupan más por la fama que por las verdaderas hazañas heroicas? La voz de Izuku se volvió firme y decidida, demostrándoles que se equivocan con mis acciones diarias. El público merece héroes que se preocupen ante todo por hacer el bien. Eso es precisamente lo que aspiro a hacer. Su pregunta fue seguida de asentimientos de aprobación. Finalmente, Shoji habló a continuación, en voz baja pero clara. Si pudieras darle un consejo a tu yo más joven, ¿cuál sería? Izuku sonrió dulcemente. Sigue adelante. Eres más fuerte de lo que crees. Un murmullo de aprobación recorrió de nuevo el grupo. Medianoche dio un paso al frente brevemente. Excelente hasta ahora, Atlas. Miró a los estudiantes que aún sostenían sus tarjetas con las preguntas. Continuaremos con las preguntas restantes. Bakugo se recostó con impaciencia. Ya era hora. Rumi permaneció en silencio, con el corazón palpitando de anticipación, la pregunta aún firmemente aferrada a la mano, lista para atacar cuando llegara el momento oportuno. Izuku permaneció inmóvil, con la mirada serena, esperando pacientemente la siguiente ronda de preguntas. Hasta ahora había afrontado todos los desafíos sin esfuerzo. Estaba preparado para lo que viniera después. La segunda ronda comenzó de inmediato, con los estudiantes restantes ansiosos por tomar su turno para interrogar al tranquilo y sereno héroe que estaba en el escenario. Medianoche hizo un gesto suave. Siguiente pregunta. Kirishima intervino primero, entusiasmado y sonriente. Atlas, ¿cómo mantienes la calma cuando todo parece perdido? Izuku le devolvió la sonrisa, imperturbable como siempre. Recordando que ninguna situación es realmente desesperada mientras siga intentándolo. Toda lucha tiene un punto de inflexión, solo tengo que encontrarlo. Kirishima asintió con aprobación, sonriendo ampliamente. Eso es muy varonil. A continuación, Midnight asintió hacia Ojiro, que permanecía sentado en silencio, pero con una concentración respetuosa. Atlas, si tu don desapareciera repentinamente mañana, ¿qué harías? Izuku no dudó. Seguiré luchando. Mi fuerza no reside solo en mi don, sino en mi convicción. Siempre encontraré la manera de ayudar a la gente. Un silencio reflexivo se extendió entre el grupo ante la sinceridad de sus palabras. Medianoche señaló la última fila. Agakure. La voz de Toru rebosaba de entusiasmo. Atlas, ¿qué les respondes a quienes dicen que se está presionando demasiado pronto a los estudiantes de la OA para que se conviertan en héroes? Izuku reflexionó detenidamente. Diría que tienen razón en preocuparse, pero todos estamos aquí porque lo elegimos. Entendemos los riesgos y estamos listos para afrontarlos. No actuamos precipitadamente, simplemente estamos decididos a dar un paso al frente donde se nos necesite. Toru parecía satisfecha, rebotando alegremente en su asiento. A continuación, Sato levantó la mano, directo y sincero. Atlas, ¿cuál ha sido tu mayor desafío como héroe hasta ahora? Izuku hizo una breve pausa. Acepto que no puedo salvar a todos de inmediato. A veces, lo más difícil es tener paciencia y confiar en mí mismo para tomar la decisión correcta. Su honestidad provocó leves asentimientos en la sala. Luego fue el turno de Aoyama, con un brillo travieso en los ojos. Atlas, como alguien que ya brilla con luz propia, ¿cómo te las arreglarás para compartir el protagonismo con tus compañeros? Izuku sonrió cálidamente, asegurándome de no ser nunca el único que brilla. Los héroes se apoyan mutuamente, no lo olvidaré. Aoyama parecía genuinamente conmovido, tomando notas con entusiasmo. Fumikage Tokoyami habló a continuación, con voz mesurada y tranquila. Atlas, los héroes a menudo se enfrentan a momentos oscuros. ¿Cómo los afrontarás? Izuku le sostuvo la mirada, recordando que incluso la noche más oscura acaba dando paso al amanecer. Cuando las cosas se ponen difíciles, me aferro a la esperanza. La esperanza es la luz más fuerte de un héroe. Tokoyami inclinó levemente la cabeza. Bien dicho.
Shinzo, recostado despreocupadamente en su asiento, levantó la mano a continuación. Atlas, ¿cómo planeas lidiar con los villanos que poseen quirks que controlan mentes o emociones? La respuesta de Izuku fue reflexiva y segura. Preparándome mental y físicamente. Conocer claramente mis ideas, mi propósito, hace que sea más difícil que alguien me influya. Y confiando plenamente en mis compañeros de equipo. Shinzo asintió levemente en señal de aprobación. Buena respuesta. Finalmente, Midnight señaló a Bakugo, cuya mirada era más suave pero seguía siendo tan feroz como siempre. Atlas. ¿Qué te diferencia de todos los demás idiotas que afirman que van a reemplazar a All Might? Izuku le sostuvo la mirada, con voz firme. Porque no estoy aquí para reemplazarlo. Estoy aquí para continuar lo que él empezó y construir sobre ello. Voy a forjar mi propio camino. Atlas no es All Might. Es algo nuevo. La mirada de Bakugo se entrecerró, pero después de un momento, asintió levemente en señal de respeto. Midnight se giró hacia la última mano alzada en la sala, con los ojos brillantes de picardía. Y nuestra última pregunta, del reportero de la primera fila. Todas las miradas se desviaron cuando Rumi se puso de pie lentamente, con la tarjeta en la mano y una sonrisa pícara y seductora en los labios. Sus ojos rojos brillaban mientras clavaban Izuku una mirada llena de confianza, picardía y un deseo apenas disimulado. Se metió en el personaje a la perfección. Voz suave, sensual, un ronroneo provocativo disfrazado de profesionalismo. Atlas, comenzó lentamente, disfrutando claramente de cada segundo, eres fuerte, heroico, inspirador, y sin duda muy popular. Pero tengo curiosidad, hizo una pausa deliberada, inclinándose ligeramente hacia adelante para captar toda la atención de Izuku. ¿Qué hay en ti que aún no hemos visto? Preguntó suavemente, con una sonrisa lenta. ¿Hay un lado secreto de Atlas que estás esperando a que la persona indicada lo descubra? La sala quedó sumida en un silencio atónito y extasiado. Izuku la miró fijamente, con el corazón latiéndole aún más rápido. Tragó saliva con dificultad, con el pulso acelerado, pero su compostura permaneció inquebrantable. Se inclinó ligeramente hacia el micrófono, con la mirada fija en los ojos de Rumi, y una leve sonrisa juguetona apareció en sus labios. Creo que siempre hay más por descubrir, si la persona adecuada está dispuesta a indagar un poco más, respondió con naturalidad. Pero algunos secretos, creo, se revelan mejor, lejos de las cámaras. Los ojos de Rumi se abrieron ligeramente, y un leve rubor delató por un instante su sorpresa. Pero enseguida recuperó su sonrisa, asintiendo con aprobación. Tengo ganas de ver esa faceta tuya, Atlas. En toda la sala, Mina se quedó boquiabierta. Kaminari se atragantó de la risa. Hirou se tapó la cara. Incluso los ojos de Midnight se abrieron desmesuradamente con genuina alegría. Creo que ya hemos tenido suficiente emoción por hoy, dijo Midnight riendo levemente, dando un paso al frente para concluir la sesión. Muchas gracias, Atlas. Eso es todo. Izuku asintió cortésmente, retrocediendo con gracia del podio, tranquilo, imperturbable y silenciosamente triunfante. Mientras los aplausos estallaban a su alrededor, Rumi se sentó lentamente, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Se mordió el labio y miró a Izuku una última vez mientras él bajaba del escenario. Oh, pensó sin aliento, mientras ya planeaba su próximo movimiento, ahora sí que estás en problemas, chico héroe. La rueda de prensa simulada terminó oficialmente, las luces se atenuaron y la ilusión de formalidad profesional se derrumbó en tiempo real en el instante en que Izuku bajó del escenario. En el momento en que apartó las cortinas, se desató el infierno. Tío. Kirishima fue el primero en abalanzarse sobre él, con los ojos muy abiertos y eufórico. ¿Qué demonios fue eso? Estabas como, seguro de ti mismo. Genial. Encantador. Me devolvió el coqueteo. Gritó Kaminari, señalándolo dramáticamente como si acabara de descubrir una conspiración gubernamental. Sonrió con suficiencia, añadió Hirou, con los brazos cruzados y visiblemente disgustada. Como si fuera un auténtico héroe de portada de Pro Vogue o algo así. Siento como si hubiera visto un anuncio en directo de una colonia llamada Carga, dijo Mina, abanicándose con su tarjeta. ¿Hueles eso? Huele a confianza y a consecuencias.
Midoriya, dijo Momo, serena pero parpadeando rápidamente, tengo un impulso repentino de nominarte para primer ministro. Siempre creí en ti, dijo Shohid con voz ronca y sincera. Pero ahora temo que eres imparable. No estaba preparada, afirmó Tsuyu rotundamente. La próxima vez traeré una cámara. Mientras tanto, Ojiro permanecía a un lado, murmurando en voz baja. Respondió a todo sin pestañear. ¿Quién hace eso? Aoyama adoptó una pose dramática. ¡Qué aplomo! ¡Qué control! ¡Qué presencia magnética! Ni siquiera sudé, murmuró Sato, claramente asombrado. Shinzo se apoyó contra la pared del fondo, sonriendo con sorna. Supongo que oficialmente hemos perdido a nuestro pequeño y torpe Midoriya a manos de una amenaza mediática en toda regla. ¿Y el traje? Se quejó Toru desde algún lugar cerca del frente. El traje. ¿Por qué le queda tan injustamente bien? Al principio, Bakugo no dijo nada, simplemente miró a Izuku con su ceño fruncido habitual, pero no se marchó. Al final murmuró en voz baja, por fin te callaste y te pusiste firme. Ya era hora. Eso era lo más parecido a un halago que alguien iba a recibir. Medianoche pasó por allí, radiante. ¿Lo ves? Te dije que podía hacerlo. Y ni siquiera ha calentado todavía. Entonces todas las miradas se dirigieron a Rumi, que, milagrosamente, había permanecido sentado, con los brazos cruzados y una pierna que se movía ligeramente. Ella guardó silencio. Demasiado silencioso. Mina entrecerró los ojos. Rumi. ¿Estás bien? No. ¿Estás nerviosa? No. ¿Estás pensando en arrancarte la corbata de un mordisco? Tal vez. Izuku, aún con el traje de 3 piezas completo, se ajustó los puños con calma, recorriendo la habitación con la mirada como si el caos que lo rodeaba no le afectara en absoluto. Gracias a todos por sus preguntas, dijo con naturalidad. La mitad de la sala se desmayó. La otra mitad gritó tapándose la cara con las manos. Rumi se levantó lentamente, caminó hacia él y se inclinó con una sonrisa tan afilada que podría haberle sacado sangre. Te vas a quedar con ese traje, susurró, y yo no voy a dormir esta noche. Izuku se sonrojó levemente. La clase no lo dejó pasar. Se sonrojó. Kaminari chilló. El traje también lo atrapó. Aulló Mina. En medio del caos, Izuku sonrió, sonrojado pero sereno. Volvió a acaparar la atención de la sala, aunque esta vez no con sus respuestas. Con su presencia. Eitlas no iba a desaparecer pronto. Para cuando la clase finalmente se reunió en la cocina, la energía aún estaba apenas bajo control. Izuku, aún con su impecable traje de 3 piezas, había intentado remangarse para ayudar a preparar la cena, pero 3 personas le gritaron a la vez. No arrugues la perfección. Gritó Mina, arrastrándolo lejos de la estufa como si estuviera salvando una reliquia invaluable de la ruina. En cambio, se sentó a la mesa del comedor con paciencia ensayada, mientras el resto de la clase cocinaba, discutía sobre los condimentos e intentaba no incendiar nada. Solo digo, dijo Zero con la cuchara en la mano, que tenemos que preservar este momento para la historia. De acuerdo, asintió Momo. Fue impactante. Educativo. Monumental. Fue un crimen, murmuró Hirou, pinchando su arroz con el tenedor. Todavía me estoy recuperando. Fue entonces cuando Toru se quedó paralizado, con la boca llena. Espera, ¿acaso Nezu no lo había filmado todo? Para tenerlo como archivo. Todos se detuvieron. Lentamente, todas las miradas se volvieron hacia Medianoche, que acababa de entrar en el comedor con una taza de té. ¿Sí? Dijo con cautela. ¿Dónde está? Gritó Kaminari, prácticamente saltando por encima de la mesa. Medianoche parpadeó inocentemente. Oh, puede que tenga una copia. Para revisión interna, por supuesto. Revisión interna mis narices. Siseó Mina, sacando ya su teléfono. Estamos haciendo copias. Izuku, aún sentado y claramente consciente de que había perdido todo el control de su vida, gimió. No puedes estar hablando en serio. Sonreíste con suficiencia frente a la cámara, dijo Sato. Eso se va a descargar, recortar, subtitular y archivar. Lo voy a poner como tono de llamada, declaró Agakure.
Lo voy a poner de fondo de pantalla, añadió Aoyama. Me lo guardaré para mí, dijo Rumi con una sonrisa salvaje, mirando a todos con furia como un conejo listo para pelear por una zanahoria premiada. Todos, sabiamente, se retiraron. La cena fue ruidosa, llena de risas y caos, y salpicada de miradas furtivas a Izuku, quien lo soportó todo con gracia y algún que otro rubor. Finalmente, con la barriga llena, la gente comenzó a dispersarse. Algunos para limpiar, otros para descansar, otros para empezar a planear en voz alta un club de fans de Atlas solo para ver hasta qué punto podían ponerlo de rosa. Mientras tanto, Rumi se levantó lentamente de su silla y pasó casualmente junto al asiento de Izuku. Se detuvo justo detrás de él. Inclinándose hacia adelante, su voz era grave y profunda. ¿Caminas conmigo? Se giró, con el corazón ligeramente acelerado. Sí. Por supuesto. Ella no le agarró la mano. No era necesario. Lo siguió sin rechistar. Y mientras subían las escaleras, uno al lado del otro, ninguno de los dos dijo nada. Aún no. Pero ambos lo sabían, no había terminado. La puerta de Rumi se cerró suavemente tras Izuku, encerrándolos en un tranquilo mundo propio. La tenue luz de la lámpara de noche bañaba la habitación con un cálido resplandor dorado, proyectando largas sombras sobre las paredes. Izuku estaba justo dentro, con las manos relajadas a los lados, el corazón le latía con fuerza, pero latiendo cada vez más rápido por la anticipación. Se giró un poco y observó cómo Rumi cerraba la puerta con llave en silencio, con los ojos brillando con picardía bajo sus pestañas entrecerradas. Entonces, comenzó Izuku con cautela, con voz tranquila pero curiosa, ¿querías hablar? La sonrisa de Rumi se agudizó, depredadora pero a la vez seductora. No, Atlas, he solicitado una entrevista. Parpadeó, captando su tono al instante, y su pulso se aceleró. ¿Una entrevista? Pasó lentamente a su lado, rozando con la punta de los dedos sus hombros, delineando la silueta impecable de su chaqueta a medida. Es raro que alguien tenga la oportunidad de estar a solas con la nueva sensación del momento. No podía dejar pasar esta ocasión. Izuku sonrió levemente y se giró para mirarla. Se recostó un poco contra su escritorio y cruzó los brazos en un gesto de desafío relajado. ¿Y qué preguntas tienes que no hayas hecho antes? Rumi se acercó lentamente, con los ojos rojos brillantes y fijos en él. Su voz bajó de tono, se volvió más cálida, con un matiz de pasión. Quería algo un poco más personal. Enarcó una ceja, con una confianza juguetona. Pregunta lo que quieras. Avanzó de nuevo, deteniéndose a centímetros de él, tan cerca que podía sentir su aliento en la clavícula. Las yemas de sus dedos rozaron el pasador de plata de su corbata. ¿Qué hace Atlas?, susurró lentamente, en tono burlón, cuando por fin baja del escenario. Cuando las cámaras se apagan y se queda a solas con alguien que quiere saber qué le motiva. Izuku tragó saliva lentamente, con la garganta repentinamente seca, pero su voz se mantuvo firme. Les muestra exactamente lo que quieren ver. Los labios de Rumi se curvaron aún más, sus ojos se entrecerraron, provocándolo sin cesar mientras sus dedos se deslizaban lentamente por su corbata. ¿Y si el entrevistador tiene algunas preguntas, muy específicas? Izuku se inclinó suavemente, rozando sus labios con los de ella al oído. Entonces me vería obligado a responder con detalle. Un leve escalofrío la recorrió, escapándosele un murmullo de placer. Sus dedos se aferraron brevemente a su corbata, atrayéndolo suavemente hacia sí hasta que sus cuerpos se presionaron contra el suelo, y el calor floreció entre ellos. Entonces comencemos, ronroneó suavemente, deslizando su mano libre por la solapa de su chaqueta, saboreando cada centímetro de tela perfectamente confeccionada, sintiendo la fuerza y el calor que había debajo. Primera pregunta, murmuró con voz suave, apenas audible. ¿Prefieres liderar, o seguir? Las manos de Izuku se deslizaron lenta y firmemente alrededor de su cintura, atrayéndola hacia sí, mientras su voz se hacía más grave. Creo que ya sabes la respuesta. Sonrió, con los ojos chispeantes de picardía. Me gusta ser minuciosa. Entonces déjame ser clara, susurró Izuku, inclinándole suavemente la barbilla y rozándole el labio inferior con el pulgar.
Estoy exactamente donde quiero estar. Rumi se mordió suavemente el pulgar, con los ojos brillantes de deseo, y luego avanzó de nuevo, con los labios ahora a escasos centímetros de los suyos. Segunda pregunta, susurró, con el corazón acelerado y una oleada de calor en el estómago. ¿Crees que puedes con lo que viene? Sus labios se curvaron en una sonrisa segura y tentadora, idéntica a la que había mostrado en el escenario. Haz lo peor que puedas. El último hilo de autocontrol de Rumi se rompió por completo. Lo agarró con fuerza de la corbata y lo atrajo hacia sí para besarlo con pasión. Un beso profundo, ardiente, posesivo, donde cada caricia se transformó al instante en deseo. Su otra mano se enredó con fuerza en su cabello, sujetándolo contra sí mientras ambos se entregaban al fuego que ardía entre ellos. Izuku reaccionó de inmediato, apretando sus manos en sus caderas y levantándolas sin esfuerzo hasta el escritorio que tenían detrás, sin interrumpir el beso. Ella enroscó sus piernas alrededor de su cintura, atrayéndolo hacia sí, mientras sus dedos buscaban con avidez los botones de su chaleco. Hizo una pausa lo suficientemente larga como para susurrarle apasionadamente contra los labios, con la voz ronca y temblorosa de anticipación. Última pregunta, Atlas, susurró, con los ojos llameantes, completamente desquiciada. ¿Vas a dejarte este traje puesto? Te lo arranco. La voz de Izuku era cruda, entrecortada, pero aún así fuerte, aún segura. Haz lo que quieras, gruñó en voz baja, mordisqueándole suavemente el labio mientras la miraba fijamente a los ojos. La entrevista es toda tuya. A Rumi se le cortó la respiración de golpe, los ojos se le desorbitaron, el pulso le rugía como un trueno en los oídos, mientras lo atraía hacia sí una vez más, el calor y la necesidad chocando explosivamente. Aquí empieza lo malo. Si no quieres leerlo, aquí termina. La sonrisa de Rumi se tornó salvaje mientras apretaba su agarre en la corbata de Izuku, tirando de él hacia sí hasta que sus narices se rozaron. Buena respuesta, Atlas, murmuró con voz aterciopelada y pecaminosa. Pero entrevistas como esta. Dejó que sus labios rozaran su mandíbula, su aliento cálido contra su piel sonrojada. Requieren respuestas más íntimas. Antes de que pudiera replicar con algún comentario sarcástico, ella se deslizó con gracia desde el escritorio, arrodillándose ante él con una lentitud deliberada e impresionante. A Izuku se le cortó la respiración, y sus músculos se tensaron. ¡Santo cielo! Rumi lo miró por debajo de sus pestañas, llena de hambre y perverso placer, mientras lentamente deslizaba sus manos por el interior de sus muslos, provocándolo, haciéndolo estremecerse y temblar bajo su tacto. Relájate, chico héroe, bromeó ella, con voz cargada de diversión. Esto es solo la sección preliminar. Le desabrochó el cinturón con una facilidad casi mágica, rozando con los nudillos el bulto duro y dolorido que se marcaba contra sus pantalones. Izuku maldijo entre dientes, apenas manteniendo la compostura mientras ella bajaba la cremallera lentamente, demasiado lentamente, liberándolo de sus pantalones. Rumi se humedeció los labios al verlo finalmente por completo. Grande. Duro. Sonrojado y listo. Todo para ella. Parece que alguien está emocionado por ser el centro de atención, bromeó, acariciándolo a través de sus calzoncillos, disfrutando de la forma en que sus caderas se arqueaban ligeramente ante su toque. Rumi, susurró con voz ronca, extendiendo la mano instintivamente para tocarla. Ella le apartó la mano con un ligero manotazo, sonriéndole. Manos quietas, Atlas, ordenó con voz aguda e imperativa. Son las normas de la entrevista. Dejó escapar un gemido bajo, apretando los puños a los costados, permitiendo que ella tomara el control por completo. Satisfecha, Rumi enganchó sus dedos en sus calzoncillos, bajándolos lo suficiente para liberarlo por completo. Su pene quedó al descubierto. Grueso, duro y ya goteando líquido preseminal. Rumi tarareó en señal de aprobación, rodeando la base con la mano y acariciándolo lenta y perezosamente, solo para verlo retorcerse. ¡Qué atento!, ronroneó. Dime, Atlas, ¿siempre estás tan ansioso por tus entrevistas? Apretó los dientes, luchando contra el impulso de agarrarla y follarla en la boca, pero se quedó quieto, dejándola seguir con su juego. Tú, logró decir con voz ronca, sacas lo mejor de mí.
Ella rió, con una risa baja y sucia, antes de finalmente, inclinarse hacia él. Sin previo aviso, lo tomó en su boca, profundamente, caliente y húmeda, succionándolo hasta la mitad en un suave deslizamiento. Izuku se atragantó con una maldición, su cabeza cayó hacia atrás contra la pared con un golpe sordo, sus caderas se sacudieron a pesar de sí mismo. Rumi marcó un ritmo lento y tortuoso, deslizando su boca arriba y abajo por su miembro, usando su mano para acariciar la base al compás de sus movimientos. Cada vez que se retiraba, hacía círculos con la lengua alrededor de la punta, lamiendo la gota de líquido preseminal como si fuera su sabor favorito. Izuku se estaba desmoronando rápidamente. Los músculos le temblaban, tenía la mandíbula tensa y el sudor le perlaba la frente. «Mierda, Rumi», jadeó con la voz destrozada. Se apartó lo justo para mirarle con una sonrisa burlona, con la saliva brillando en sus labios hinchados. «Cuidado con el lenguaje, Atlas», le reprendió en tono juguetón, con la voz cargada de excitación. «Vas a asustar a los espectadores». Y con eso, volvió a ello, esta vez más profundo, hundiendo las mejillas, relajando la garganta a su alrededor mientras lo llevaba casi hasta la base. Izuku dejó escapar un gemido gutural y entrecortado, apretando los puños con desesperación a sus costados. Él estaba cerca, peligrosamente cerca, y ella lo sabía. Rumi se separó con un suave chasquido, acariciándolo lentamente con la mano mientras besaba y lamía su miembro, sus caderas, sus muslos, saboreando la forma en que temblaba por ella. Ella lo miró, con voz baja y cargada de pasión. «Última pregunta», susurró. «¿Quieres venirte ahora, Atlas?» Sus caricias se ralentizaron hasta convertirse en una agonizante provocación. «¿O quieres venirte mientras estás enterrado dentro de tu reportero favorito?» Izuku sostuvo su mirada, salvaje, desesperada, hambrienta, y la agarró por los brazos, levantándola bruscamente y dándole un beso que la dejó magullada. Dentro, gruñó en su boca, con la voz cargada de deseo. «Ahora». Rumi rió, sin aliento y triunfante, mientras la hacía girar, levantándola sin esfuerzo sobre el escritorio y arrancándole rápidamente la ropa inferior, sus piernas se abrieron ansiosamente para recibirlo. En un movimiento brusco y fluido, se deslizó dentro de ella, caliente, estrecha, perfecta, y ambos gritaron, el sonido ahogado entre besos desesperados. Ahora no hay juegos. Nada de bromas. Pura necesidad, frenética. La penetró con fuerza y rapidez, sus caderas golpeando contra las de ella, el escritorio retumbando bajo ellos con cada embestida salvaje. Rumi se aferró a él, sus uñas arañándole la espalda casi desgarrando la parte superior de su traje, jadeando alabanzas y maldiciones en su oído. «Joder, Izuku». «¿Sí?» «Más fuerte. No te atrevas a parar». Él obedeció, gruñendo en voz baja, follándola como si necesitara que ella respirara. Sus cuerpos se movían al unísono en un ritmo frenético, y el sonido de la piel contra la piel resonaba obscenamente en la pequeña habitación. Cuando llegó Rumi, ella se aferró a él como un tornillo de banco, arrastrándolo consigo al abismo. Se derramó sobre ella con un jadeo entrecortado, sujetándola con fuerza, con la frente pegada a la de ella, ambos temblando por la fuerza del acto. Allí se quedaron, jadeando, temblando, aferrados el uno al otro. Finalmente, Rumi dejó escapar una risita baja y satisfecha. «Creo que conseguí mi exclusiva», bromeó con la voz ronca y destrozada. Izuku sonrió contra su cabello, besándole la sien. «Cuando quieras, señorita reportera», murmuró, aún enterrado profundamente dentro de ella. «Considérenme una fuente habitual». Ella rió, una risa plena, brillante, salvaje, y lo atrajo hacia sí para darle otro beso, ya deseosa de más. Fin del capítulo.